Attack on Titan 01-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Los rayos del sol matutino se asomaban desde el cielo y decoraban la cala clandestina con una luz moteada. Los bosques del interior de la muralla María florecían con la llegada de la primavera. Las flores florecían, las planturas brotaban y nacía nueva vida bajo las ramas protectoras de los árboles gigantes del bosque. La cala secreta se encontraba en la región más profunda del bosque, oculta por un denso follaje y aparentemente intacta por el hombre. Rodeada de imponentes rocas y grandes ramas colgantes, la cala era un refugio seguro, uno de los únicos en el hermoso pero cruel mundo. Los no me olvides crecían abundantemente entre la tierra y entre las grietas de las rocas, reflejándose en un estanque cristalino que revelaba toda la vida debajo de la superficie. Los residentes del bosque, como conejos, ardillas y ciervos, retozaban entre el rocío fresco de la mañana. En la parte trasera de la cala crecía uno de los grandes árboles que perforaban el cielo. En su tronco ahuecado, una figura enorme yacía acurrucada en un lecho de hojas secas. Los ronquidos profundos pero suaves de la criatura llenaban la cala con una atmósfera extraña pero relajante. Sintiendo una luz cálida descansando sobre su piel correosa, se movió. Se dio la vuelta perezosamente y estiró su cuerpo como un gato soñoliento antes de ceder a las necesidades de su cuerpo y a la exigente llegada del sol. Lentamente, la criatura se incorporó por completo, balanceando sus extremidades sobre el borde de la corteza con indiferencia mientras se tomaba su tiempo para despertar por completo de su profundo sueño. El monstruo lanzó un bostezo, el sonido retumbó en lo profundo de su pecho y por toda la pequeña cala antes de descubrir sus penetrantes y brillantes ojos verdes que brillaban como esmeraldas. La criatura se estiró otra vez. Estiró la mano hacia arriba antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción, mientras el vapor se agitaba desde sus mandíbulas sin labios antes de pasar sus grandes dedos por su cabello, arreglando un caso de retoño antes de relajarse. Parecía que sería otro día agradable. Un suave sonido captó la atención de la criatura. Al mirar hacia abajo, descubrió a los animales de cuatro patas, cosas conocidas como ciervos, según recordaba, reunidos alrededor de su lago en un pequeño grupo. Un punto blando se hinchó dentro de su pecho y sus orejas se inclinaron hacia adelante con anticipación ante su realización. Allí, dentro del pequeño grupo de adultos, un cervatillo recién nacido luchaba por ponerse de pie. No tenía más que unos minutos de vida, todavía estaba húmedo con fluidos. Las comisuras de la boca de la criatura se levantaron ligeramente mientras intentaba sonreír. Cediendo a su ávida curiosidad, se levantó lentamente de su lugar de descanso a su altura máxima de 15 metros, el suelo se movió antes de agacharse junto a los minúsculos animales de cuatro patas. Los adultos no le prestaron atención ya que estaban acostumbrados a su presencia, la cala era su hogar y él su guardián. El cervatillo, sin embargo, estaba congelado por la inquietud. Se dio cuenta de esto y se detuvo en su aproximación antes de emitir un ronroneo retumbante para tranquilizarlo. Aunque era un monstruo para todos los que no lo conocían, quería ganarse al pequeño y demostrarle que no tenía malas intenciones. En un intento de parecer lo más dócil posible, la enorme criatura bajó la cabeza con los ojos entrecerrados, dejando que su pelo hasta los hombros le cayera sobre la cara mientras sus orejas se inclinaban un poco. Inclinó la cabeza como un cachorro pateado mientras estiraba cuidadosamente el brazo, observando al joven animal estremecerse ante su dedo con garras que ahora colgaba ante su nariz. El monstruo se sentó en silencio, esperando pacientemente antes de que el cervatillo diera un paso hacia adelante con cautela y rozara su nariz contra la punta de su dedo. Soltó un retumbar bajo pero suave a modo de saludo cuando el pequeño ciervo terminó y se tambaleó hacia su madre para amamantar. El gran ser dejó escapar otra ola de vapor de satisfacción. Le calentaba aún más que estas criaturas lo toleraran. Su reflejo en el pequeño estanque le recordaba constantemente por qué era así. Era un titán, el monstruo más poderoso y sediento de sangre que se conoce que existe, la razón de los muros y el miedo que corría por toda la tierra. Eran criaturas humanoides imponentes con una fuerza que parecía no tener límites y tenían gusto por matar y engullir humanos. Solo los muros de piedra de 50 metros mantenían a raya a los titanes de devorar las vidas dentro de ellos. Sin embargo, el titán en la cala era un misterio, incluso para él mismo. No tenía ni idea de cómo terminó en el lado equivocado de los muros o por qué se suponía que su especie debía consumir a los humanos. El titán sabía que era diferente.
No sentía la necesidad de comer nada ni a nadie y era más consciente del exigente mundo que lo rodeaba. De hecho, como los humanos, el titán estaba cansado de ellos y generalmente evitaba cruzarse en su camino, sabiendo que no era lo mejor exponerse con la reputación de su especie. Por otro lado, si alguna vez olía el olor de un hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes. Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar un fuerte suspiro de vapor caliente mientras se levantaba de nuevo en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o huyeron. Tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. El titán comenzó entonces a escalar la pared rocosa de 25 metros de su cala, mirando hacia atrás una vez para asegurarse de que todo seguía en paz y justo antes de continuar. Habitualmente, sacaba la cabeza por la entrada sombreada por las enredaderas y olfateaba el aire, moviendo las orejas para distinguir cualquier sonido que se le acercara. Convencido de que no había nadie cerca, se retiró por completo de su refugio y se dirigió hacia el mundo implacable. Caminó por el bosque. Sus pisadas pesadas hacían temblar las hojas cercanas a su paso. El titán conocía este bosque tan bien como conocía su propio trasero, ya que pasaba la mayor parte de sus días vagando, buscando cualquier cosa que despertara su interés. La mayoría de los días, solo se cruzaba con el animal o el estanque habituales, pero otros días se tropezaba con humanos que estaban cazando o tomando el camino menos transitado. A veces recogía cualquier objeto que dejaban atrás para llevarlo a su cala y observarlo. Sin embargo, hoy parecía que iba a ser como cualquier otro día. Lo que no sabía es lo equivocado que estaba. Las orejas del titán parpadearon cuando percibió el sonido del agua golpeando contra la roca. Entonces un pequeño río se asomó entre los árboles, presentándose ante él con un brillo radiante por la luz del sol. La criatura dejó escapar un suspiro humeante y gradualmente se agachó hasta las pantorrillas con sus enormes músculos ondulando debajo de su piel. El titán se tomó su tiempo para relajarse, moviéndose con cuidado para sentarse con las piernas cruzadas contra el tronco de uno de los grandes árboles, haciendo todo lo posible por no alterar la vegetación circundante. Luego apoyó las manos sobre las rodillas con gracia mientras observaba la superficie del río con semejanza. Este río era una de sus cosas más queridas para ver. Estaba repleto de vida, desde las pequeñas cosas que nadaban sin piernas hasta los animales peludos bastante voluminosos que se movían a cuatro patas. Sin embargo, lo que más le gustaba del río era la forma en que la luz del sol se reflejaba en su superficie en constante transformación. Brillaba como diamantes y descubrió que era una de las cosas más hermosas que sus ojos habían contemplado. Durante varias horas permaneció junto al agua que fluía y se empapó de todo lo que lo rodeaba. Desde entonces, el titán había pasado de relajarse a jugar en la orilla del río, haciendo girar las manos y los dedos en el agua poco profunda en un intento de atrapar el pez, gruñendo de fastidio ante cada fracaso. Agraviado, se preparó para alejarse del río cuando una astilla roja le llamó la atención. Su cabeza se sacudió bruscamente en la dirección donde había visto la brizna roja. Allí, en lo alto de un árbol frente al río, un trozo de tela roja se reveló al viento de una lluvia que se acercaba. Por un momento, el titán lo observó con incredulidad antes de ponerse de pie y hacer un gesto hacia el rojo. Antes de que el objeto fuera arrastrado de las ramas del árbol, el enorme brazo de la criatura se extendió hacia arriba y arrancó la tela de la maraña de ramitas. Luego, el titán acercó el objeto a su cara con curiosidad. Sus grandes dedos sujetaron la cosa roja con fuerza pero con delicadeza. Cuidado de no rasgarlo, ya que con su fuerza podría hacerlo fácilmente. Las orejas del titán se inclinaron hacia adelante cuando reconoció lo que era el objeto. Los humanos lo llamaban bufanda y a menudo lo usaban para mantenerse calientes. Aunque era el comienzo de la primavera, el aire todavía tenía un ligero frío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no había estado expuesta a los elementos implacables, por lo que no podía haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. Su mente recordó brevemente a sus dos humanos. Recordó la primera vez que conoció a la dama de ojos color ámbar y lo aterrorizada que estaba antes de poder conocerlo. Al titán le gustaba su voz suave y cómo le hablaba con cariño, las palabras siempre amables sin importar la situación. El titán también extrañaba a su compañero, el hombre con lo que él llamaba gafas sobre los ojos.
A menudo, si no siempre, acompañaba a la dama y procedía a enseñarle cosas humanas. El ser gigantesco suspiró, soltando un chorro de vapor de sus dientes con preocupación mientras apretaba la bufanda. No había visto a sus dos humanos en un tiempo. Solían venir a su cala semanalmente, pero luego, con el paso de las estaciones, sus visitas se redujeron a una vez al mes y ahora una vez cada pocos meses. El titán no podía decidir si el nudo que se le formaba en la garganta al pensar en esto era irritación o tristeza. Pero estaba seguro de que se sentía solo. Antes de que pudiera enfurruñarse más en sus pensamientos depresivos, un olor había llegado a su nariz. Se le erizaron los pelos de la nuca y abrió los ojos como platos. Alarmado, apartó la atención de la bufanda y se incorporó para encarar la fuente del olor. El titán volvió a olfatear, asegurándose de que su hipótesis era correcta. Era inconfundiblemente sangre. Sangre humana. Y era fresca. El titán dejó escapar un gemido de preocupación, sabiendo que el dulce olor a sangre humana en su bosque no era algo bueno. Solo lo había olido una vez antes. En ese momento, el aire irradiaba inquietud, tal como estaba ahora. Algo en algún lugar no estaba bien. El titán dudó, mirando fijamente sus pies mientras reflexionaba sobre la situación actual. Sus sentidos prácticamente le gritaban que algo andaba mal y que alguien estaba sufriendo. Sacudió la cabeza, tratando de desestimar el hecho, pero fue en vano. Tal vez todo estaría bien. Tal vez los hombres uniformados vendrían y se encargarían de ello. Por otra parte, esta región de la Muralla Maria era muy rural. La ayuda probablemente llegaría demasiado tarde. El titán miró fijamente en la dirección de la fuente del olor, un gemido estresado se le escapó. La preocupación y la curiosidad lo obligaron a tomar una decisión. El titán tomó la bufanda y la envolvió firmemente alrededor de su meñique izquierdo, metiéndola para asegurarse de que no se perdiera, antes de dar un paso hacia adelante. El hedor nauseabundo de la muerte se hizo más fuerte a medida que la criatura caminaba rápidamente por el bosque, con la mente envuelta en una neblina de pensamientos. Se movía como si estuviera en trance, concentrándose solo en su objetivo principal de llegar a su destino. Con el olor a carmesí líquido en el aire, la mayoría de los residentes del bosque se habían retirado al suelo y al follaje, lo que hacía que el paisaje estuviera espantosamente silencioso. Las fosas nasales del titán se dilataron salvajemente cuando el hedor lo golpeó de lleno, alertándolo de que ahora estaba muy cerca. El monstruo disminuyó su ritmo a medida que se acercaba al borde de su bosque, agachándose un poco debajo de los árboles más bajos en precaución de que los hombres uniformados también podrían haber llegado. Sus humanos siempre le habían dicho que evitara a estos hombres porque aprovecharían la oportunidad de convertirlo en una pila humeante de carne evaporada. El titán tragó saliva nerviosamente, esperando que su curiosidad no lo hubiera puesto en peligro. Se detuvo en la línea de árboles, asegurándose de que todavía estaba oculto antes de apartar delicadamente una rama que le impedía ver. Frente a él había una pequeña vivienda humana hecha de madera y rodeada por un jardín bien cuidado. El titán inclinó la cabeza confundido. Todo parecía estar bastante normal, incluso en la luz moribunda las cosas parecían como debían ser. ¿Pero por qué podía oler la sangre con tanta fuerza? No era su imaginación. Su sentido del olfato nunca se equivocaba. El titán contuvo la respiración mientras escuchaba, con las orejas orientadas hacia adelante y esforzándose por captar el más mínimo sonido. Nada. Ni un hombre ni un animal se movió. Tal vez estaba equivocado después de todo. El titán dudó una vez más, pensando que debería regresar a su cala. Sin embargo, algo no estaba bien con él. Sus ojos verdes se centraron en la cabaña con dudas. Arriesgando una corazonada, el titán miró alrededor de la propiedad y el paisaje. Al no ver a ningún humano de ningún tipo acercándose, emergió lentamente de los árboles, algo que no había hecho en años. Con todo el cuidado que pudo, el titán se agachó y se encorvó para mirar más de cerca la casa humana. Su corazón palpitante dio un vuelco cuando notó que la puerta estaba abierta de par en par y manchada de sangre. El titán dejó escapar un gruñido de sorpresa con sus brillantes ojos verdes abiertos y grandes como ruedas de carreta. Luego dirigió su atención al interior de la cabaña, con el corazón dando un vuelco. En su propio charco de sangre yacían dos humanos. No eran sus humanos, sino un hombre y una mujer. El hombre estaba apoyado torpemente contra una pared, sangrando por una herida en el abdomen, mientras que la mujer yacía en el suelo con la cabeza casi decapitada. Llevaban horas muertos. El titán sacudió rápidamente la cabeza para sacarlo de su estado de shock.
Rápidamente revisó sus alrededores para no encontrar a nadie antes de regresar con la pareja fallecida. Un gemido de dolor retumbó en su pecho y sus orejas cayeron con tristeza. Era demasiado tarde. Una parte de él imaginó vapor saliendo de sus heridas mientras sanaban, pero rápidamente se recordó a sí mismo que estas pobres almas eran solo humanos y no se reparaban como titanes. Los dos eran de un color pálido enfermizo, nada más que carne fría y muerta. Por mucho que quisiera darse la vuelta e irse, no pudo. Entonces vio algo sospechoso. Aunque les faltaba el pulso y estaban muertos, sus ojos permanecían abiertos y sus rostros fijos en una mirada de sorpresa. El titán había visto este rasgo en las presas que caían víctimas de depredadores y cazadores, lo que significaba que los humanos habían sido emboscados. No tenían idea de lo que sucedió hasta que ocurrió. La criatura frunció el ceño un poco y escaneó los cadáveres. Su primer pensamiento fue que las criaturas grises de 4 patas que gruñían y corrían en grupos habían hecho tal carnicería. Sin embargo, el titán se dio cuenta de que la posibilidad de que los animales fueran los culpables no podía ser cierta. Las heridas de los humanos eran cortes limpios y no solo carne salvajemente desgarrada. Un animal no podría haber hecho esto. Los ojos del titán escanearon el interior de la pequeña cabaña, buscando cualquier cosa que le diera respuestas. Sus ojos entonces captaron un brillo apagado. A solo unos metros de la hembra había un objeto largo con una cuchilla ensangrentada fijada en su extremo. El cuerpo del titán se estremeció. Había visto a los humanos utilizar esta herramienta en su bosque, a la que llamaban hacha, para talar los árboles más pequeños. El hombre utilizó esta herramienta y fueron los hombres los que mataron salvajemente a los de su propia especie con ella. El titán se alejó de la escena y se puso de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos matarían a los de su propia especie? Tenía sentido que un humano matara a un animal o incluso a un titán monstruoso, pero ¿por qué a sus propios parientes? A estos humanos no los mataban como si fueran animales de caza. Sus cuerpos simplemente se dejaban allí para que se pudrieran. El acto se hizo simplemente por odio y codicia. Un gemido angustiado del titán vibró en el techo de la pequeña cabaña mientras se preparaba para irse, sabiendo que no podía hacer nada más. Sin embargo, otro conjunto de olores lo detuvo nuevamente. Por un momento pensó en los hombres uniformados hasta que se dio cuenta de que entre los olores había sangre y uno que era similar al de la pareja. Los otros 4 olores también eran distintivamente diferentes. El titán tensó el cuello y olfateó agresivamente, descubriendo que los olores se dirigían a la región profunda del bosque. Parpadeó con duda. ¿Podrían los humanos que habían hecho esto haber tomado algo de la pareja? Ansioso por saberlo, el titán se puso de pie y se adentró de nuevo entre los árboles y las zarzas. Tenía que darse prisa. La lluvia se acercaba y los truenos anunciaban la llegada de una tormenta. Pronto la lluvia cayó con furia y los truenos resonaron en el cielo. El sol ya se había puesto y la energía del titán se estaba desvaneciendo, pero era terco y voluntarioso. Con el tiempo había aprendido a llevar la energía de su cuerpo al límite, desafiando a la luna y la oscuridad. Solía ser capaz de permanecer despierto solo después de que el sol abandonara el cielo durante 3 horas. Ahora, con mucha dedicación, podía permanecer despierto 5 horas y casi 6 en una rara buena noche. Algo en lo profundo de él, una especie de sentido, le decía que sería puesto a prueba. Gruñó de frustración, la lluvia estaba lavando los olores de los humanos y en poco tiempo no quedaría nada que seguir. El titán se abrió paso entre los árboles tan silenciosamente como pudo, permaneciendo paralelo a un viejo sendero lleno de maleza que apenas se usaba. Durante lo que parecieron horas, no encontró nada de valor. Justo cuando estaba a punto de dejar su actuación y abandonar su misión por última vez, escuchó un sonido inconfundible. Voces. Rápidamente, el monstruo de 15 metros se escudó detrás de uno de los enormes árboles. Por un momento, escuchó atentamente las palabras y los pasos humanos hasta que un pequeño grupo de 3 hombres apareció por la curva. 2 de ellos eran bastante altos, uno flacucho y el otro de complexión media. El tercero que lideraba el grupo era un humano corpulento y fornido que gruñía y murmuraba palabras a los otros 2 cada vez que alguien abría la boca. Podía sentir un nudo en el estómago cuando el hedor llegó a su nariz de lleno. El titán contuvo la respiración y escuchó lo mejor que pudo. De todos los días que ha tenido que haber tormenta, tiene que ser este, gruñó el hombre regordete. Su voz estaba cargada de veneno y crueldad.
Más vale que estos mocosos pongan de buen humor al jefe y obtengan un buen dineral por toda esta mierda por la que hemos tenido que pasar, continuó entre dientes mientras luchaba por ponerse la capa sobre la cabeza en un triste intento de mantenerse seco. Ya se va a cabrear porque matamos a la madre, la razón de este maldito viaje, concluyó el hombre mientras entrecerraba los ojos al ver al hombre que estaba detrás de él, cuyo rostro se arremolinaba de disgusto. No fue mi culpa. La perra se ha resistido, replicó. Al menos no nos hemos quedado con las manos vacías. Uno de ellos tiene la sangre de la madre. El otro no es muy bonito, pero podría alcanzar un pequeño precio. El titán no prestó atención a sus palabras porque de todos modos no podía entender lo que querían decir. Por el contrario, su mirada estaba fija en un gran saco de lona que el segundo hombre llevaba sobre su hombro. Definitivamente era allí donde irradiaba el olor a sangre, pero ¿qué había dentro? Antes de que pudiera pensar en las posibilidades, el saco se movió. Los ojos del titán se abrieron de par en par cuando el saco se onduló y una serie de gemidos ahogados surgieron de adentro. El hombre que sostenía el saco se esforzó, desesperado por mantener su agarre en la tela. ¿Podrías dejar de hacer tonterías?, reprendió el humano que iba detrás. No pesan tanto. No es eso. Ellos simplemente no se rinden y se retuercen. Gruñó ásperamente en respuesta, haciendo que el hombre que iba al frente se enojara aún más. Cállate la boca. Mira, todavía estamos lejos de Walrose y tenemos que llegar antes de la mañana para evitar que nos atrapen. Esta tormenta ya está empeorando bastante las cosas, así que mejor cierra la boca y date prisa. Lo más probable es que nos paguen muy poco o nada por esto, murmuró el humano de atrás después de una larga pausa, con los dientes castañeteando ligeramente por el frío. La madre está muerta, estamos empapados hasta los huesos y probablemente vamos a tener neumonía. No creo que pueda empeorar mucho. Dije que te calles. Mientras los hombres ignoraban las órdenes de su líder y continuaban con sus peleas, el titán mantuvo sus ojos pegados a la bolsa en movimiento. ¿Qué había allí que olía como los humanos muertos en la cabaña y se movía como una presa estresada para ser sacrificada? Sí, estaba vivo, pero ¿qué era? ¿Era un animal? ¿Otro humano? Justo antes de que pudiera pensar más, la cosa dentro de la bolsa golpeó al portador con un golpe contundente en la parte baja de la espalda del hombre. El titán observó mientras gritaba de agonía y dejaba caer el saco al camino fangoso y húmedo. Mientras el humano herido luchaba por recuperarse, la bolsa se movió violentamente y se desató en la parte superior. Los ojos del monstruo se abrieron de par en par ante lo que la tela había revelado obstinadamente. Dos humanos más pequeños, jóvenes humanos. Sí, eran niños, sus suaves caras redondas mostraban juventud. Uno de ellos era un niño pequeño con cabello rubio brillante y ojos azules, mientras que el otro era una niña. Su cabello era negro como el cielo nocturno y sus ojos de un gris opaco. El pecho del titán se contrajo tanto por la culpa como por la ira. Los dos niños claramente habían pasado por el infierno. Sus cuerpos frágiles estaban magullados y golpeados y sus rostros no reflejaban nada más que miedo y dolor. Para empeorar las cosas, sus extremidades y cinturas estaban atadas juntas, los dos conectados por la cintura. Una tela estaba envuelta alrededor de sus bocas, cortando profundamente las comisuras de sus labios. En comparación, el niño parecía estar en mejor estado con solo cortes menores y algunas manchas azuladas poco saludables en su piel. La niña, sin embargo, estaba en una condición mucho más dañina. La sangre tanto de ella como de sus padres fallecidos manchaba su delgado camisón y el costado de su cabeza estaba ligeramente hinchado por un golpe brutal. Entre los moretones y los temblores violentos, lo que más alarmó al titán fue su expresión. El rostro de la muchacha estaba mortalmente inmóvil, casi como el de un cadáver, petrificado por la derrota. Si no fuera por su aliento, habría asumido que había corrido la misma suerte que sus padres. Al ver la crueldad que se había lanzado sobre los dos, la sangre del titán hirvió de rabia. Estos hombres no eran humanos. Eran animales. El niño y la niña aprovecharon la oportunidad y lucharon por ponerse de pie, pero a los dos les resultó muy difícil. Atados, cojearon torpemente y tropezaron sin darse cuenta en dirección al titán, atrayendo la atención del hombre de atrás, que se distanció de su aliado caído. La mano codiciosa del hombre tiró de los dos niños de vuelta a la tierra fangosa y sacó un cuchillo. Unos ojos asustados miraron la hoja y la sonrisa burlona del hombre, que hizo una mueca mientras reía sin corazón.
Será mejor que ustedes dos vuelvan a meter sus pequeños traseros en esa bolsa, dijo el hombre con desdén mientras presionaba la hoja contra la mejilla de la chica. El frío acero hacía que su cuerpo se debilitara e inutilizara. Sus compradores están esperando, concluyó, deslizando la hoja por la carne magullada de la chica. Las lágrimas brotaron de sus ojos y un grito de dolor escapó de su mordaza. La sangre corría por su rostro como metal fundido y se mezclaba con la lluvia que caía. Una emoción y un propósito que habían estado latentes durante mucho tiempo brotaron de lo más profundo del corazón del titán al ver eso. Furia y una abrumadora necesidad de proteger, algo que solo había sentido una vez antes en su vida. Su cuerpo ardía, chorros de vapor se elevaban de sus dientes, nariz y poros de su espalda. Esos hombres no eran animales. Eran monstruos. No. Eran escoria. Pero si querían un monstruo, él se los daría. El titán anunció su presencia con un gruñido gutural y profundo. El sonido aterrador provocó que un silencio sepulcral cayera sobre la zona. Todo quedó en silencio. ¿Qué demonios fue eso? Empezó a decir el hombre corpulento después de varios segundos, mirando a su alrededor con expresión interrogativa. Los dos cómplices temblaban en sus botas. Es demasiado grande para ser un oso, susurró un hombre en voz baja. ¿Podría ser realmente un I? El hombre no terminó su frase, interrumpido por el estruendo de pasos que sacudieron la tierra húmeda. Las hojas crujieron y los árboles temblaron cuando el titán de 15 metros emergió completamente del bosque, pisando con cuidado a los jóvenes humanos. Los hombres se congelaron en su lugar, con los ojos pegados a la imponente figura con puro horror. Los amenazantes y brillantes ojos verdes del titán ardían con nada más que odio e ira. Luego echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido estremecedor que hizo que el trueno de arriba pareciera manso y sacudió la misma tierra sobre la que se encontraban. Es un titán. ¿Cómo diablos es eso de detrás de los muros? Tenemos que correr. No sin esos mocosos. Ordenó el líder, provocando una discusión entre el grupo de secuestradores, como si se hubieran olvidado del monstruo. El titán miró hacia abajo con escepticismo. ¿Por qué no corrían? Observó cómo seguían peleándose. Le enfermaba que, a pesar de que la muerte podía ser inminente, todavía estuvieran dispuestos a recuperar su premio del derramamiento de sangre. El titán se encorvó y desencajó la mandíbula, abriendo la boca al máximo mientras emitía un agudo grito de desagrado, lo que les dio la oportunidad de repensar las cosas. Dos de los hombres aceptaron la amenaza y rápidamente dieron media vuelta para marcharse. Sin embargo, el hombre más regordete los agarró del cuello antes de que pudieran dar un solo paso. Ustedes dos no se irán a ninguna parte. Titanes o no, nuestro trabajo es recuperar a esos cabrones pase lo que pase. El titán sintió que su cuerpo hervía, un instinto primario lo dominaba ante el uso de la palabra joder. Era una palabra humana muy cruel que lo lastimaba profundamente por razones personales. Un rayo cayó, iluminando el cielo con una luz cegadora, haciendo que el titán se quebrara. Sus iris se convirtieron en rendijas depredadoras mientras saltaba hacia adelante con su puño apuntando a los hombres. El hombre regordete y el hombre de la bolsa saltaron rápidamente de la estela del puño. Sin embargo, el hombre que había cerrado la marcha del grupo no fue lo suficientemente rápido. Sin perder un segundo, el cuerpo del hombre se derrumbó bajo la gran mano de la criatura. Un repugnante crujido de huesos llenó el aire y la sangre decoró el radio del área. A pesar de los truenos y la lluvia que caía, se volvió inquietantemente silencioso excepto por los jadeos de miedo. Los luminosos ojos verdes del titán se abrieron en estado de shock y su cuerpo tembló un poco mientras levantaba la mano con incredulidad. El hombre ni siquiera podía ser reconocido como un humano. No era más que un pozo negro de una mezcla espesa de carne, hueso y sangre esparcida por todo el camino. El titán observó cómo los intestinos del hombre y lo que podrían ser otros órganos se deslizaban lentamente por su puño y hacia el desastre sangriento. Su respiración se atascó en su pecho por lo que acababa de suceder. Nunca antes había matado a otro humano, rompiendo una promesa que había hecho hace mucho tiempo. Parpadeó mientras continuaba mirando la carnicería. Curiosamente, aunque era horrible, no sintió remordimiento por su acto. Los ojos del titán se volvieron lentamente hacia los otros hombres. Por supuesto, los hombres de verdad sabían distinguir el bien del mal. Estos hombres solo eran recipientes de voracidad. Eran inmundicia. Después de mirar brevemente hacia atrás para comprobar si los dos niños todavía estaban allí, el titán lanzó otro rugido formidable y se lanzó hacia adelante. Los dos hombres corrieron en direcciones opuestas, y el titán fue tras su víctima más cercana.
El humano corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, mientras su mente lamentaba cada mala decisión que había tomado. Desafortunadamente, las botas del hombre se detuvieron y cayó al suelo en un montón. Apenas tuvo tiempo de girarse para mirar a su perseguidor antes de que el pie del titán se estrellara contra su frágil cuerpo. Los jugos carmesíes burbujearon bajo sus dedos antes de que el titán se volviera en busca de su último enemigo, el hombre bajo y regordete que era el líder del grupo. Sus ojos verdes se entrecerraron mientras soltaba un gruñido al ver al hombre dirigiéndose hacia los dos niños. Después de todo lo que había ocurrido, todavía estaba decidido a llevar a cabo su vil misión. Antes de que el hombre pudiera alcanzar su premio, el titán se agachó y golpeó con su mano a los dos pequeños humanos y al hombre. Sus orejas se presionaron contra su cráneo y sus ojos irradiaron rabia, mirando al hombre corpulento con tanta intensidad que era como si el titán estuviera tratando de destrozar el alma del hombre pieza por pieza. El titán dejó escapar un gruñido atronador, desafiando al hombre a hacer un movimiento. Durante lo que parecieron minutos, los dos continuaron mirándose hasta que el hombre pronunció blasfemias en voz baja y corrió en la dirección opuesta, sabiendo que su decisión era completamente inútil. Con un poderoso golpe, la palma de titán aplastó al hombre cruel hasta convertirlo en nada más que una mancha roja. Escoria sobre la tierra. Un trueno retumbó en lo alto, pero la escena estaba en calma. El titán exhaló una bocanada de vapor aliviado, tomándose un momento para que su mente furiosa se calmara y su cuerpo se enfriara. Levantó la mano y se secó la palma en la hierba. Al oír a los dos niños gimotear detrás de él, se giró lentamente para mirarlos. La niña y el niño se habían apretado de alguna manera contra el tronco de uno de los grandes árboles como si estuvieran tratando de fusionarse como una dríada para desaparecer. Un nudo se formó en la garganta del titán al ver a los jóvenes humanos asustados que estaban mucho más asustados que nunca, sabiendo que estaban solos con la bestia. Tragó saliva nerviosamente. Claramente no había pensado bien en su plan de rescate. De repente, los dos intentaron ponerse de pie, sus cuerpos exhaustos y casi congelados se rindieron bajo ellos. Temblaban violentamente por la fría lluvia, si se quedaban, no durarían. El titán continuó planeando su próximo movimiento. Ya había llegado tan lejos y no podía detenerse ahora. El titán se sentó sobre sus pantorrillas, emitiendo un pequeño rugido, el mismo que utilizaba para saludar a sus humanos y animales de la cala. Por supuesto, los dos niños permanecieron petrificados. El titán aflojó sus músculos y dejó que su rostro se relajara, encorvando los hombros para parecer lo más inofensivo posible. Ignorando su energía en decadencia una vez más, el titán se acercó gradualmente a los dos mientras emitía otro suave rugido para tranquilizarlos. Mientras sus dedos rozaban su piel magullada, los niños gritaban a través de su mordaza con sus voces roncas. Hizo una pausa en su aproximación, pero su estado actual de desesperación lo instó a continuar sin importar nada. Sin dudar en esperar, el titán tomó con cuidado a la niña y al niño en su mano, ahuecándolos para asegurarse de que no cayeran al suelo del bosque. Sus afiladas orejas se inclinaron un poco hacia los pequeños humanos congelados mientras retrocedían contra sus dedos en retirada. Por un momento, simplemente los observó mientras continuaban sufriendo. Sus ojos luego viajaron hacia sus límites, cuerdas ásperas y espinosas que casi cortaban su piel y seguramente bloqueaban la circulación de la sangre. Sabiendo lo que debía hacer, el titán acercó a los niños para verlos con claridad. Ignorando sus súplicas silenciosas, la criatura levantó su otra mano y colocó cuidadosamente su uña afilada entre los dos. No podía mirar sus caras de miedo porque la delicada tarea requería toda su concentración. Si cometía un error, podría matarlos fácilmente. Con un movimiento pequeño y casi fluido, la garra del titán rompió la vieja cuerda con facilidad. El chico y la chica se separaron, tomándose un momento para respirar profundamente en sus pulmones tensos antes de volverse para mirar al titán en total confusión. Levantando su mano nuevamente, repitió su proceso con la cuerda en sus manos. Una vez que estuvieron libres, los dos se masajearon las manos magulladas y congeladas, observando cómo el color regresaba a ellos antes de proceder a desatarse por completo. En silencio, el titán observó cómo el chico era el primero en liberarse y se movía para ayudar a la chica. Una mueca se dibujó en su rostro. La pequeña hembra estaba tan fría que sus dedos apenas podían agarrar sus ataduras para quitárselas. Conteniendo un gemido preocupado, observó cómo ella se presionaba más contra su piel caliente, desesperada por calor. Una vez que les quitaron las mordazas, los niños levantaron la vista con inquietud, todavía en estado de shock, pero sorprendentemente no habían gritado de terror.
El titán continuó mirándolos, notando cómo sus cuerpos se rindieron lentamente a su deseo de calor y se presionaron contra su piel tan profundamente como pudieron. Sintió que su corazón se llenaba de sangre en su pecho. ¿Era posible que estuvieran comenzando a confiar en él? Como para responder a su pregunta, la niña se sentó y tiró del pulgar del titán contra ella como si fuera una manta. Su pecho se apretó ante la escena, pero no pudo sonreír todavía porque ella todavía temblaba, y juró que podía escuchar sus minúsculos huesos crujir. El titán miró su meñique donde envolvía su bufanda. Aunque le gustaba mucho, no lo necesitaba. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y sacó la tela tejida de su dedo y la sostuvo sobre su cabeza. Sin saber cómo ponérselo sin matarla accidentalmente, el titán simplemente le hizo girar el pañuelo sobre la cabeza antes de dejarlo caer de manera desordenada. Los dos niños se quedaron sentados en silencio, mirando desconcertados del pañuelo al titán. La niña se encogió sobre sí misma y enterró la cara en la tela. De repente, pronunció una frase que él no habría podido oír si no fuera un titán. Gracias. Parpadeó asombrado antes de soltar un gruñido de satisfacción y ternura. El titán conocía bien esas dos palabras. Eran palabras humanas amables destinadas a expresar gratitud. Por mucho que quisiera disfrutar del placer, los dos niños todavía tenían mucho frío y la lluvia no cesaba. No solo eso, sino que la somnolencia comenzaba a apoderarse de él. Sin nadie cerca para recuperar a la niña y al niño, el titán optó por su única opción disponible. Sabiendo lo caliente que estaba su cuerpo y el hecho de que estaba exhausto, su cala era el mejor lugar para pasar el resto de la noche. Asegurándose de que los dos estuvieran firmemente acurrucados en sus manos, el titán torpe y letárgicamente se puso de pie antes de adentrarse en la seguridad de los árboles, dejando atrás la carnicería para los lobos que esperaban. Después de lo que parecía una caminata interminable, el titán finalmente subió a su pequeño refugio. La lluvia caía a cántaros desde las grietas de las ramas de arriba para alimentar la hierba y las flores. Aunque la ensenada estaba empapada, su árbol era un faro seco. El titán miró a sus dos invitados, viendo que lo miraban y esperaban, forzó su boca a formar la mejor sonrisa de seguridad que pudo lograr. Vio cómo sus ojos se iluminaban antes de abrirse paso a través de la ensenada hasta la base de su árbol. El titán cubrió a los dos con su otra mano antes de sacudir la cabeza como un perro para quitarse el agua de su cabello despeinado antes de entrar en el árbol ahuecado. Tal como lo hacía todas las noches, se acomodó en la masa de hojas secas y tostadas con la excepción de tener mucho cuidado con sus pequeños humanos. Una vez que estuvo de lado, el titán colocó suavemente a los niños contra su cálido pecho, con su mano todavía ahuecada libremente alrededor de ellos. Luego, el titán bajó la cabeza y se arqueó para mirar a los dos con bondad. Mientras la lluvia continuaba cayendo y los truenos retumbaban, el titán se quedó dormido. Intercambio de puntos de vista. Decir que el día estuvo lleno de acontecimientos era, sin duda, quedarse corto. Armin se había despertado para realizar su rutina habitual antes de salir de Shigansina hacia el muro interior de María para pasar un día que se suponía que sería divertido con su única amiga. Sin embargo, cuando llegó a su casa, se encontró con la horrible visión de los padres asesinados de su querida amiga. Sus secuestradores ya estaban atando a la niña golpeada cuando de repente decidieron llevárselo también a él, ávidos de ganancias. Durante un rato, dentro de la bolsa de lona, pensó en su destino. Armin nunca se había imaginado a sí mismo convirtiéndose en un esclavo sexual infantil con su amiga, siendo utilizado, comprado y vendido como un caballo de granja. Por supuesto, nunca visualizó ningún rayo de esperanza que les llegara, y mucho menos un titán de 15 metros que vivía justo debajo de las narices de los militares dentro de los mismos muros que los protegían de su especie. Tampoco esperó que el titán se comportara como lo hizo, lo contrario de lo que sabía. Y ahora, contra todo pronóstico, él y su amigo residían en la guarida de la bestia, con el titán acurrucado amorosamente contra ellos. La lluvia seguía cayendo y los relámpagos se prolongaban iluminando el cielo. Armin miró al titán desde su posición en la mano. No mucha gente, incluido él, había visto antes un titán real. La cara de la cosa parecía aterradora para el pequeño de 8 años. Aunque estaba oscuro, Armin podía distinguir algunos de los rasgos grotescos del titán. Tenía el pelo desordenado hasta los hombros con orejas de elfo puntiagudas que asomaban de él. Su rostro era mucho más angular que el de un hombre normal, con mejillas demacradas, una nariz ganchuda y un mentón pronunciado. Por supuesto, lo que era claramente perceptible incluso en la penumbra era la aterradora boca del titán.
Sus fauces carecían de cualquier tipo de labios, en su lugar, sus dientes parecidos a los humanos simplemente sobresalían de su piel. Su mandíbula estaba dividida en dos filas, lo que la hacía cerrada. Armin observó cómo de los dientes del titán salían volutas de vapor caliente, mientras el monstruo retumbaba en completo contento. Por un momento, juró que estaba sonriendo de nuevo con la piel de las comisuras de la boca levantada, algo que nunca imaginó que un titán sería capaz de hacer. Armin se volvió hacia su cansada amiga que se había apretado contra el pecho de la criatura, con la cabeza balanceándose por el potente pero constante latido de su corazón. Gracias a la temperatura corporal interna del titán, ya no tenían frío ni estaban incómodos. A pesar de esto, el rostro de su mejor amiga estaba inmóvil y parecía casi muerto. Armin tragó saliva, Dios no lo quiera lo que la chica había visto. Sabiendo que sus padres serían demasiado sensibles para hablar de ello, decidió expresar sus pensamientos sobre su situación actual. ¿Mi casa? Susurró, intentando no despertar al gigante dormido. La muchacha levantó la cabeza y lo miró con sus ojos grises y apagados durante un minuto antes de hablar. ¿Sí? Preguntó. Su voz todavía estaba cargada de angustia. ¿Estás bien? Respondió Armin, pero casi se maldijo a sí mismo al darse cuenta de sus palabras. Para su sorpresa, ella no le prestó atención. En cambio, centró su atención en el rostro del titán. Estoy bien. Mi casa hizo una pausa, agarrando con fuerza la bufanda roja. Pero, ¿qué piensas de esto? Armin volvió a centrar su atención en el titán y observó cómo sus orejas temblaban al oír el trueno. Bueno, mi casa, este titán es diferente, evaluó, intentando escudriñar la forma del monstruo en la oscuridad. La lección de la escuela hace unos años, cuando nos dijeron por primera vez que eran los titanes, no sé cómo ni por qué, pero este titán desafía muchas especulaciones, comenzó Armin mientras mi casa se incorporaba por completo para escuchar. ¿Cómo es eso? Preguntó ella, con rostro estoico. Armin tragó saliva. Bueno, para empezar, este titán parece diferente. Un científico de los Scouts dijo que los titanes se parecen a los humanos, pero tienen algún tipo de deformidad corporal, sobre todo en la cabeza, el torso y las extremidades. Son desproporcionados en comparación con nosotros. Mi casa, por lo que pude ver, el cuerpo de este titán parecía normal. No solo eso, sino que con lo poco que pude distinguir antes, su cuerpo era musculoso en lugar de frágil o gordo. Por supuesto, su rostro está desafiantemente deformado con su boca. Armin hizo una pausa mientras observaba que las orejas del titán se movían de nuevo y la bestia exhalaba una pequeña nube de vapor. Sus orejas también son diferentes a las que nos dijo el maestro, agregó Mikasa mientras observaba al titán junto con Armin. Sí, tienes razón. Son puntiagudos como los de un elfo y además se mueven un poco como los de un animal. Los ojos del titán también son muy diferentes a las descripciones. Dicen que los ojos de un titán parecen casi muertos, una capa de niebla los cubre. No hay otra emoción en ellos excepto un hambre increíble. Los ojos de este parecen tan vivos y llenos de emoción. Pero eso no es lo que me molesta. Armin hizo una pausa, sacudiendo la cabeza con incredulidad, contemplando cómo decir su siguiente declaración. Los titanes, no se supone que sean conscientes de sí mismos, este, es inteligente. Mikasa absorbió las palabras de Armin como una esponja. Por un momento observó al titán que parecía estar experimentando un sueño placentero, pensando en cómo se había comportado la cosa. Tienes razón. Cuando vino hacia nosotros antes, reconoció que esos hombres no tramaban nada bueno. Cuando vio que estábamos en peligro, se concentró en los hombres y los mató. No los devoró como un titán normal. Hizo una pausa, se llevó la bufanda a la cara y la miró pensativamente antes de volver a mirar al titán. Él sabía que yo tenía frío. Me dio esto y nos trajo a los dos aquí, para protegernos. Armin bajó la cabeza. Es un titán, pero es como si fuera diferente. Antes de que pudiera terminar, el titán se movió. Los dos contuvieron la respiración mientras la cabeza de la criatura se movía. De repente, la cara del titán se presionó contra Armin y Mikasa, y comenzó a acariciarlos. Se quedaron en estado de shock cuando el gigante comenzó a emitir un sonido que era inconfundible para sus oídos. Está ronroneando, susurró Armin. Como un gato. Pasaron varios minutos, el suave estruendo del titán llenaba el árbol hueco y hacía vibrar sus pequeños cuerpos. La criatura continuó frotando, obviamente feliz. Armin observó, por primera vez esa noche, el cuerpo de Mikasa completamente relajado y apoyado en el titán con total y absoluta confianza. Desde debajo de su bufanda, Armin creyó haberla pillado sonriendo.
No nos va a hacer daño, dijo con voz letárgica mientras el titán se quedaba quieto y acurrucaba la cabeza contra la de ella. Confío en él. Armin abrió la boca para responder, pero entonces se dio cuenta de que Mikasa se había quedado dormida. Permaneció en silencio e inmóvil mientras miraba a los dos que parecían estar en paz. Armin suspiró y se inclinó hacia la nariz y la mejilla del titán, la calidez antinatural irradiando profundamente en sus huesos. Sus ojos observaron la lluvia un poco antes de permitirse aflojar. Aunque el clima solo había mejorado un poco, todo en la cala se sentía tranquilo. Armin se dejó llevar, los ronroneos relajantes del titán lo arrullaron a él y a toda la vida en la cala para que se durmieran. La luz del sol se asomaba a través de la jaula como ramas, decorando la cala con luz fresca. El suelo estaba húmedo, los charcos eran la única evidencia de la fuerte lluvia. Los ciervos y otras criaturas habían emergido de sus refugios como si nada hubiera sucedido la noche anterior. El rubio se movió lentamente, obligando a sus ojos a abrirse a través de una capa de corteza para mirar fijamente el viejo árbol. Parpadeó, dejando escapar un gemido, su cuerpo completamente adolorido. Entonces sus oídos escucharon la respiración profunda y rítmica. Rápidamente, Armin se giró para ver a Mikasa todavía dormida y al titán a su lado, su cabello cubriendo sus rostros. El chico tragó saliva. Entonces, ¿no fue un sueño? Pensó mientras intentaba ponerse de pie. Armin se tambaleó un momento antes de hacer un gesto hacia Mikasa. Sus pequeñas manos agarraron su hombro, dándole una ligera sacudida que la despertó. Con indiferencia, apartó el cabello del titán de su rostro que todavía estaba inexpresivo. Pasaron varios minutos mientras lo miraba fijamente antes de mirar sus pies magullados. Supongo que tú y yo deberíamos irnos a casa ahora, dijo Mikasa, su voz apenas audible. Armin tragó saliva con incertidumbre ante sus palabras. Sabía muy bien que ahora era huérfana y que no tenía exactamente un hogar acogedor al que regresar. Aún así, no podían quedarse allí y tenían que regresar. A estas alturas, su abuelo y los demás probablemente se preguntaban dónde diablos estaban. Sí, volvamos a casa, respondió finalmente Armin mientras tomaba su mano y la guiaba hacia el borde del árbol hueco. Tal vez, los militares estaban en la residencia de Mikasa y podrían resolver las cosas entonces. Los dos descendieron con cuidado por la cornisa del árbol y volvieron a la tierra cubierta de hierba antes de caminar hacia la exuberante cala. Para los dos niños pequeños, el paisaje de la cala se presentaba como un lugar mítico de un libro de cuentos. Era como un organismo indómito, nunca contaminado por manos humanas. En comparación con la mayoría de los lugares de la Muralla María, todas las formas de vida florecían. Tanto las plantas como los animales estaban en su mejor estado. Por un momento, los dos se detuvieron en su caminata para absorber su entorno. Nunca habían visto nada tan hermoso dentro de las paredes. De repente, Armin se dio cuenta. ¿Cómo? Se supone que vamos a salir de aquí. Empezó, mientras los dos miraban hacia la entrada que habían utilizado la noche anterior. Debe estar a más de 20 metros de, un fuerte gemido intervino sus palabras, sabiendo la única fuente posible. Tanto Armin como Mikasa se giraron para ver que el titán se había despertado. El gigante estaba casi sentado, su cabello se levantó salvajemente hacia un lado, casi provocando una risa en Armin. Instintivamente, el titán se cepilló sus mechones desordenados hacia abajo antes de dejar escapar un fuerte bostezo que retumbó en toda la cala. Armin tragó con repulsión ante la amplitud de las fauces de la bestia, su boca ancha como la de una serpiente, su larga lengua muy similar. El titán luego se sentó por completo, tomándose un tiempo para despertarse por completo. Su atención luego se dirigió bruscamente a su mano, viendo que él y Mikasa ya no estaban allí. Para su sorpresa, el titán dejó escapar un gemido preocupado y comenzó a buscar en su nido frenéticamente. Armin sintió que su pecho se hacía más pesado por la culpa ante los sonidos de angustia de la criatura. Obviamente, el titán estaba preocupado, pero era solo preocupación por su seguridad o el titán los había tomado para sí mismo como mascotas. Antes de que Armin pudiera pensar en cómo manejar esto, Mikasa dio un paso adelante sin ningún miedo presente en su rostro. La chica asceta se aclaró la garganta, lo que hizo que el titán levantara la vista de su frenética búsqueda. Está bien, comenzó Mikasa. Todavía estamos aquí. Armin observó con asombro que el titán inclinaba la cabeza en señal de interrogación como un perro hacia ellos dos. Emitió un pequeño zumbido antes de levantarse lentamente del hueco. Ahora que había salido el sol, Armin podía ver claramente que su suposición sobre el cuerpo del titán era correcta, si no más que correcta.
Sí, todo su cuerpo estaba desnudo y carecía de cualquier tipo de genitales, pero era mucho más musculoso que cualquier hombre que hubiera visto, incluso más que los hombres que levantaban objetos pesados en Shigansina para ganarse la vida. La piel bronceada y correosa del titán estaba tensa sobre su cuerpo, cada movimiento hacía que los músculos se flexionaran y ondularan como si estuvieran tratando de liberarse de la barrera carnosa. Al igual que sus manos, las uñas de sus pies también tenían ligeras garras, otro rasgo extraño que Armin había olvidado. Luego, el ser gigante se agachó con cuidado, el suelo tembló mientras se colocaba sobre sus rodillas. El titán los miró a los dos, con las orejas orientadas hacia adelante en atención y la cabeza todavía inclinada en señal de interrogación. Con la mayor parte del pelo del titán fuera de su rostro a excepción de un solo mechón, Armin podía verlo con claridad en la luz brillante. Sus ojos eran increíbles. Los iris del titán eran del tono de las esmeraldas con toques de verde azulado, pero eso no era lo que lo asombraba. Los ojos eran tan claros, tan parecidos a los humanos, pero aún reflejaban ligeramente la naturaleza salvaje de un animal. También contenían intelecto, algo de lo que algunas personas carecían. Armin entrecerró los ojos, viendo una característica que había pasado por alto la noche anterior. Los ojos del titán estaban delineados en un tono de piel casi negro. Recordando el viejo libro de su abuelo sobre el mundo exterior, el patrón de los ojos le recordó un poco a un pequeño mamífero llamado mapache que había visto en sus páginas. En general, con las características del titán, Armin comenzó a pensar que su hipótesis de que el titán era de una raza diferente a las demás posiblemente era cierta. El titán entonces dejó escapar una serie de gruñidos y gemidos abatidos pero curiosos como si fuera un niño grande tratando de hablar, lo que se podía esperar de alguien sin labios. El rostro de Armin se torció en una mueca, sintiéndose mal por considerar la idea de que el titán solo los había guardado para sí mismo. Las partes móviles de su rostro de la criatura expresaban una mezcla de tristeza y decepción. Los ojos del titán estaban muy abiertos por la inquietud, sus cejas se fruncieron y las comisuras de su boca sin labios se fruncieron. Cuando él y Mikasa no respondieron, el titán dejó escapar otro gemido como para preguntar qué estaban haciendo. Armin luego sonrió suavemente. Titán y gracias por rescatarnos anoche. Se entretuvo, observando cómo el rostro del ser gigante cambiaba de entusiasmo y sus orejas se agitaban. No estaríamos aquí si no hubieras aparecido. Armin habló lentamente, sin estar del todo seguro de si el titán podría entenderlo. Para su sorpresa, el de 15 metros forzó su boca para sonreír torpemente, luciendo un poco tonto mientras sus orejas se movían y sus ojos brillaban como un búho de emoción. El titán dio una respuesta confusa a cambio, como si dijera de nada. El pequeño rubio parpadeó, mirando a Mikasa, que parecía estar asombrada por la reacción del monstruo. Espera, comenzó Mikasa lúgubremente. ¿Puedes entendernos? Para su sorpresa, el titán les dio un asentimiento confiado. Armin casi dejó que sus pies volaran. Toda la raza humana solo sabía que los titanes eran bestias voraces y sin mente que no se preocupaban por nada. Sin embargo, aquí estaba con un titán que era completamente consciente de su existencia y capaz de entender palabras. ¿Cuántos? Armin no estaba seguro, pero al menos podían comunicarse un poco. Vaya, se quedó en silencio, un poco perdido en sus pensamientos. Entonces, Armin continuó, casi demasiado emocionado para hablar. ¿Tienes un nombre o algo? Cuando la expresión del titán cambió inmediatamente a una mirada atónita con una ceja levantada, el joven rubio se congeló, dándose cuenta de lo que preguntó sabiendo que el titán no podía hablar. O tal vez el titán no tenía un nombre en absoluto. Por supuesto, simplemente no podía entender lo que se le preguntaba. El rostro del titán de repente se arrugó, sus ojos mirando fijamente al suelo. Armin tragó saliva, ¿lo había insultado de alguna manera? Los ojos del titán de repente se entrecerraron y su mirada se disparó hacia él y Mikasa, sus iris brillando con determinación mientras dejaba escapar una bocanada de vapor. Antes de que pudiera dar un paso atrás en retirada, la yugular del titán se movió y abrió la boca. Y. Los ojos de Armin se abrieron de par en par. Es. Rogue, Dios mío, ¿de verdad está intentando y? Rogue. ¿Hablar? ¿Puede hablar? Durante un largo momento, el silencio cubrió la cala. Tanto él como Mikasa estaban en completo shock mientras la criatura humanoide los miraba expectante. Fue la chica la que finalmente habló. Entonces, ¿tu nombre es Rogue? Preguntó suavemente, y el titán emitió un trino de felicidad. Armin entonces salió de su estupor. ¿Puedes hablar?
Preguntó esperanzado, intentando provocar aún más al titán. ¿Cuántas palabras conoces? El titán respondió con una mirada de total confusión, inclinando la cabeza en señal de interrogación. Armin suspiró con una ligera decepción, tal vez Rogue no sabía tanto como él pensaba. ¿Te gustaría saber nuestros nombres? Comenzó mientras cambiaba su táctica. Soy Armin Alert. El chico hizo un gesto hacia sí mismo antes de señalar a su amiga. Ella es Mikasa Ackerman. Armin continuó, viendo al titán asentir en comprensión antes de soltar algunos gruñidos retumbantes. Es un placer conocerte. Rogue respondió con otra serie de alegres gorjeos y chirridos, obviamente mucho más cómodo con su propia forma de lenguaje simiesco. Tanto para Armin como para Mikasa, hablar no era algo que le saliera naturalmente al titán. Cuando Rogue había hablado, su voz era gutural, ronca y fácilmente podría haber sido confundida con otro de los gruñidos del titán. No solo eso, sino que la tiroides de la criatura se había movido de una manera ciertamente tensa y dolorosa cuando hizo el intento. Armin observó mientras el titán observaba a Mikasa cuyo lenguaje corporal aún reflejaba el shock del desafortunado evento de la noche anterior. Rogue se había inclinado aún más hacia ella, gimiendo un poco con los ojos llenos de preocupación, obviamente completamente angustiado. Mikasa había enterrado su rostro en su bufanda, obviamente conteniendo las lágrimas y su pequeño cuerpo temblando. Para asombro de Armin, Rogue extendió una mano y golpeó a Mikasa en la cabeza con su dedo, parpadeando lentamente y asintiendo levemente antes de ronronear. Cuando retiró su apéndice de ella, Mikasa sorprendentemente agarró el dedo del titán, abrazándolo con fuerza y presionando su rostro contra la carne caliente. El corazón de Armin se llenó de lágrimas en su pecho cuando la escuchó contener un sollozo. Mikasa nunca fue de las que se echan a llorar frente a alguien. De hecho, la niña nunca mostró demasiada emoción para empezar. Antes, solo se expresaba hasta cierto punto alrededor de Armin y sus padres. Ahora que había perdido a su madre y a su padre, Armin solo podía adivinar cómo la afectaría. Aún así, el hecho de que el titán simpatizara con Mikasa significaba que entendía las emociones humanas, tal vez mejor que las palabras. Pícara susurró. Quiero irme a casa. Las orejas del titán se inclinaron aún más mientras su rostro se volvía sombrío. Finalmente, después de lo que parecieron unos minutos de deliberación, Rogue asintió con la cabeza en señal de comprensión. Armin dio un paso atrás cuando el titán bajó la mano ante ellos. Sin perder un segundo, Mikasa se subió a ella. Estaba sorprendido de lo rápido que había llegado a confiar en Rogue de 15 metros, mientras que a él le llevó un tiempo acostumbrarse incluso a ver a la bestia. Armin se unió a ella en la cálida palma, tomándose un momento para prepararse para lo que vendría después. El titán de repente se puso de pie, haciendo que tanto él como Mikasa se presionaran con fuerza contra la piel de Rogue y experimentaran un caso desorientador de vértigo por el repentino cambio de altura. Para sorpresa de Mikasa y Armin, el titán los levantó hasta su hombro, y su cabeza les hizo un gesto a los dos para que fueran allí. Con cuidado, cruzaron hasta el hombro de Rogue, los músculos del titán tensos y duros bajo sus pies. Aunque el titán de 15 metros estaba quieto, Armin podía sentir toda la estructura del titán moviéndose. Cada respiración, cada cambio y el calor irradiado hacia las plantas de sus pies. Era poder puro. Rogue esperó pacientemente mientras él y Mikasa tomaban asiento y agarraban puñados del cabello del titán en una fortaleza. Armin asintió con la cabeza, indicándole a la figura gigante que avanzara. El titán luego salió de la cala, muy atento a su frágil carga. Intercambio de puntos de vista. La lluvia de la noche había reabastecido el bosque, lo que hacía que la primavera avanzara. El cielo era de un suave tono azul sin una sola nube a la vista, lo que permitía que el sol brillara con claridad en el suelo del bosque a través del dosel. Parecía otro día tranquilo. Con el rabillo del ojo, observó a los dos niños que llevaba sobre el hombro y que se aferraban a sus mechones. El titán los observó con asombro mientras se hacían gestos el uno al otro y hablaban en lengua humana. Lo asombraban tanto. Al igual que sus humanos, no le temían, incluso le hablaban sin insultarlo. Armin y Mikasa, tal como eran, incluso se preguntaban si tenía un nombre y él estaba decidido a compartir el único título con el que sus propios humanos lo llamaban. Rogue se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Recordaría y marcaría a fuego los nombres de sus nuevos amigos en su cabeza, pero se referiría a ellos como sus pequeños. Rogue volvió a sorber por la nariz para hacerse una idea de cuánto más tenía que recorrer, y descubrió que la cabaña estaba a solo unos minutos de distancia. Instintivamente, miró de nuevo a la niña que estaba sobre su hombro. Mikasa todavía no era muy expresiva, lo que le preocupaba.
No le gustaba que una de sus pequeñas estuviera molesta y más aún que no pudiera hacer mucho para ayudarla más que consolarla y devolverla a su casa. La idea hizo que Rogue se estremeciera, pero tal vez su pequeña se recuperaría del trauma con el tiempo. Al oír una serie de voces no muy lejos de allí, el titán aminoró el paso y caminó lo más suavemente que pudo para evitar que el suelo temblara a su paso. Sus pequeños notaron el cambio en su avance y también se callaron. Rogue se detuvo a unos metros de la línea de árboles y miró a través de los espacios entre las hojas hacia la cabaña. Sus ojos se abrieron y su pecho se tensó ante lo que vio. La cabaña estaba en el mismo estado que la noche anterior, con la excepción de que los cuerpos habían sido retirados y envueltos en telas manchadas de sangre, listos para ser enterrados. 3 hombres uniformados inspeccionaron el lugar y los terrenos, y un cuarto entrevistó a un hombre mayor y a nadie menos que a sus propios humanos. Rogue casi dejó escapar un gemido de tristeza al ver los rostros de sus compañeros. Estaban perturbados. La mujer de ojos ámbar derramaba lágrimas y hacía ruidos de dolor junto con el anciano humano. El médico simplemente miró al suelo con angustia, con una mano colocada en la espalda de su compañero para consolarlo. Ese es mi abuelo, dijo Armin al darse cuenta, llamando la atención del titán. Parece que la señora Carla y el doctor Jaeger también están aquí, añadió Mikasa, intentando evitar dirigir su atención hacia los cuerpos de sus padres fallecidos. Rogue miró a sus pequeños con expresión interrogativa antes de regresar a sus humanos. Si Carla y el doctor estaban allí con el tutor del niño, entonces sus pequeños estaban en buenas manos. Confiaba en ellos con su vida. Sintiendo un tirón en su cabello, Rogue se giró para ver a Mikasa señalando la cabaña, diciéndole que era el momento sin decirle una palabra. De mala gana, levantó su mano hacia ellos, esperando que saltaran, antes de arrodillarse suavemente para colocar su mano en el suelo. Observó con el corazón cada vez más pesado ante su inminente partida mientras Armin y Mikasa bajaban al césped. Sus pequeños lo miraron, sus rostros revelaban su gratitud y dolor. Tenemos que irnos ahora, susurró Mikasa al titán para que nadie más que ellos pudieran escuchar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho, Rogue, añadió Armin. Eres una amiga increíble. Al comprender la palabra amigo y vete, el titán no pudo evitar emitir un pequeño gemido y dejar que su rostro se desmoronara en señal de desesperación. Parecía que no pasaba mucho tiempo con sus pequeños. Rogue entonces observó cómo la pequeña le frotaba el dedo para tranquilizarla. No te preocupes, Rogue. Volveremos a verte en algún momento. Mikasa sonrió suavemente, la primera emoción perceptible que había expresado en 24 horas. Lo prometemos. El titán dejó escapar un minúsculo ronroneo ante sus palabras, feliz de que los 2 niños regresaran. Luego vio a sus pequeños darse la vuelta y dirigirse a la cabaña, los 2 miraron hacia atrás para expresar un gesto humano llamado saludo, un saludo o despedida según la situación que sus humanos le enseñaron hace mucho tiempo. Rogue les devolvió un pequeño saludo lúgubre, viendo cómo sus ojos se agrandaban por la sorpresa antes de que abandonaran la línea de árboles. El titán permaneció donde estaba mientras observaba a los humanos jadear y llorar ante las repentinas apariciones de sus pequeños. Sus ojos verdes absorbieron el intercambio de emociones humanas entre ellos, lo que le hizo ganar un sentido de orgullo. Rogue observó cómo sus humanos abrazaban a sus pequeños con nada más que afecto. La dama de ojos ámbar comenzó a hablar con Mikasa con ternura y la doctora asintió con la cabeza ante sus palabras. El plácido titán observó cómo la niña de repente se animaba y abrazaba a la dama con mucha fuerza. Rogue presionó su mano contra su pecho, sintiendo el tierno calor que se había hinchado en su corazón. Sabiendo que su trabajo estaba hecho, el misterioso titán se giró y desapareció entre los árboles gigantes. El distrito de Shiganshina bullía de actividad al salir el sol. Todo seguía como siempre, un patrón que no se había alterado en casi un siglo. Claro, no era tan glamoroso como las ciudades interiores de las 3 murallas con sus edificios de madera y laca, pero era mucho mejor que nada. Aún así, como la mayoría de los distritos menores, siempre estaba plagado de problemas, algo con lo que la humanidad se había familiarizado con el paso de los años. Sin embargo, era su hogar. Armin se sentó con Mikasa en la puerta de los Jaeger a desayunar, una simple hogaza de pan, pero agradecida por ello. La rubia miró a la chica que estaba picoteando reticentemente la corteza de su pan. Habían sucedido muchas cosas en la semana siguiente al asesinato de sus padres. Sorprendentemente, los Jaeger habían recibido a Mikasa con los brazos abiertos. Armin conocía a la señora Carla y a la doctora Grisa Jaeger desde que era pequeño. El apellido era muy conocido entre los Shiganshina a pesar de que la pareja no era noble.
El Dr. Jaeger era increíblemente inepto en medicina y prácticas médicas. Siempre estaba haciendo visitas a domicilio, pero su mayor hazaña por la que todos conocían al doctor era su éxito en curar una plaga mortal que había arrasado Shigansina hacía un tiempo. El Dr. Jaeger era un hombre de voz suave y modales apacibles. Para quienes lo conocían bien, también era una persona tranquila y reservada, lo opuesto a su esposa Carla. La señora Jaeger era una mujer hermosa con una personalidad cálida, la figura materna ideal. No fue una sorpresa para Armin que los Jaeger aceptaran a Mikasa como su hija. Por un lado, se conocían bien. Por otro lado, Carla no podía tener hijos. Aunque Mikasa tenía una nueva familia, Armin estaba preocupado por ella. Desde esa noche, la joven seguía siendo estoica. Seguía siendo algo restringida, solo hablaba de cosas que no fueran los eventos del incidente, excepto por lo único que habían mantenido entre ellos, el titán. Durante la última semana, Armin se había encontrado en una situación de negación. Su mente no podía decidir si Rogue era realmente real y un milagro, o una ilusión severa provocada por un trauma. Claro que existían pruebas, como la bufanda, pero la mente de Armin quería creer lo contrario. Sus dudas sobre el titán habían comenzado 3 días antes durante una lección especial en la escuela. Armin se sentó en silencio en la parte trasera de la pequeña escuela de Shigansina, escuchando atentamente mientras su maestro presentaba a los invitados uniformados, miembros de la Legión de Exploradores. De vez en cuando, diferentes soldados de diferentes ramas militares venían a educar y persuadir a los estudiantes para que se unieran a los cadetes cuando alcanzaran la mayoría de edad. Por lo general, durante estas visitas, Armin hacía todo lo posible por ignorarlos y leer un libro en secreto, pero los scouts eran diferentes. Aunque a menudo eran ridiculizados, eran los pocos que eran lo suficientemente valientes para luchar contra titanes y aventurarse más allá de los muros. El sueño de Armin era liberarse de la jaula de la humanidad y ver todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Tal vez algún día, los scouts podrían darle la oportunidad. El chico observó con interés cómo la maestra señalaba a los 2 oficiales. La primera era la comandante de sección Ange Zoe, una mujer de aspecto enérgico que parecía ser un poco rara. Tenía el pelo muy grasiento y desordenado que rebotaba cada vez que se balanceaba emocionada sobre sus tacones y unas gafas que le abrazaban la cara. El hombre que estaba a su lado no era otro que el capitán Levi, el soldado más fuerte de la humanidad. Todo el mundo siempre había dicho que era una brigada en sí mismo y que la forma en que mataba titanes era legendaria. Para Armin, hasta ahora Levi no parecía cumplir con sus expectativas. Era un hombre de baja estatura con un corte de pelo negro y lucía un ceño feo en su rostro pétreo, lo que hacía dolorosamente obvio que preferiría estar en otro lugar. Mientras Levi se retiraba a un asiento en la esquina delantera, exasperado y aburrido, Ange comenzó a dar una conferencia con gran entusiasmo sobre los scouts, pero aún más sobre la biología de los titanes. Tanto Armin como Mikasa escucharon atentamente mientras la comandante de sección les informaba de sus encuentros e incluso sobre sus experimentos con titanes. Mientras el tiempo pasaba mientras ella hablaba, Armin mantuvo a Rogue en su mente. Cuanto más escuchaba a Ange, más escéptico se volvía. El titán en la cala era realmente único. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Concluyó el oficial con unos minutos de sobra. No sean tímidos. No soy una persona que muerda. Se rió Ange con los ojos brillando maliciosamente. No fue de sorprender que muy pocos estudiantes levantaran la mano, la mayoría no querían soportar los constantes abusos de conocimiento de Ange. Después de que ella respondió alegremente a sus preguntas, Armin tuvo el coraje de levantar la mano. ¿Y tú qué? Ange le hizo un gesto. Serás la última persona. Sonrió ampliamente mientras esperaba casi con impaciencia. Armin se levantó lentamente de su asiento, mordiéndose el labio con nerviosismo. Señorita Ange, ¿los exploradores han oído hablar alguna vez de un titán inteligente? ¿Uno que no quisiera comer humanos? Preguntó, con la voz casi atorada en su garganta varias veces. La habitación quedó en silencio y Armin pudo sentir que Mikasa lo miraba con dureza. Sintió que se le calentaban las mejillas y que más ojos lo observaban con curiosidad. El silencio y la tensión en la habitación se rompieron cuando Levi se burló y se puso de pie, simplemente saliendo de la habitación con disgusto. Ange continuó especulando, frotándose el cuero cabelludo y mirando al suelo antes de mirar a Armin. Durante los años que nos hemos aventurado fuera de los muros, los scouts nunca hemos encontrado ningún titán que mostrara inteligencia. Comenzó. Repentinamente sería, lo que fue un cambio definitivo con respecto a antes.
Francamente, por la evidencia que hemos visto, no creemos que sea posible, especialmente un titán que no sentiría la necesidad de comernos. Ange hizo una pausa, ahora frotándose la barbilla. Un titán inteligente sería increíblemente peligroso, informó con un largo suspiro pensativo. Pero si alguna vez existiera uno dócil, me encantaría estudiarlo. Una chica puede soñar, ¿verdad? El hilo de pensamientos de Armin fue interrumpido por un repentino suspiro de Mikasa. Ella ya había dejado el pan en su regazo. Armin tragó saliva con dificultad porque ella solo miraba hacia adelante en silencio, su respiración era casi indetectable. Armin, comenzó Mikasa mientras aún mantenía su línea de visión hacia adelante. Quiero ir al bosque, a visitar a Rogue otra vez. Habló suavemente, Armin apenas pudo entender la última parte de su oración. Al oírla, se detuvo y tomó otro bocado de pan. El rubio sabía que Mikasa estaba destinada a hacer esa pregunta, y casi había estado temiéndola. Armin tragó saliva, sin estar seguro de cómo expresar y organizar su opinión. Mikasa, con lo que pasó en clase el otro día, no estoy seguro. Ante sus palabras, ella giró bruscamente la cabeza para mirarlo, sus ojos se iluminaron con una expresión interrogativa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mikasa casi a la defensiva. Armin mordió la lengua con inquietud, todavía tratando de desenredar sus palabras. Bueno, he estado pensando en eso desde que le hice mi pregunta a Ange. Mikasa, no estoy seguro, pero estoy empezando a pensar que tal vez estábamos tan en shock que imaginamos a Rogue. Quiero decir, ya lo escuchaste, un titán inteligente es imposible, murmuró Armin, viendo como los ojos de Mikasa se iluminaban abruptamente con un destello peligroso. Por lo que sabemos, podrías haber obtenido esa bufanda de la señora Carr, no interrumpió con severidad. Armin, sé que tiendes a dudar de cosas como tú mismo, pero lo que pasó esa noche fue real. Mikasa habló seriamente con los ojos entrecerrados hacia la rubia con repulsión. Rogue fue real. Me dio mi bufanda. Nos mantuvo calientes toda la noche de la lluvia helada. Lo más importante, Rogue nos salvó de un futuro incierto, de hombres que probablemente harían lo mismo que nos hicieron a nosotras a otra persona, continuó la chica de cabello oscuro, agarrando su bufanda carmesí con fuerza mientras hablaba apasionadamente. Armin, sabes que esa noche fue real. Créeme, yo también me lo estaba cuestionando después de clase, pero el hecho de que ambos experimentáramos lo mismo es innegable que realmente hay un titán viviendo dentro de la muralla María justo debajo de las narices de los militares. Te has rodeado de una teoría falsa para suprimir lo que realmente sucedió. Mikasa suspiró amargamente, pero luego se suavizó cuando notó que Armin había llevado sus rodillas al pecho con la cara enterrada en sus brazos. Mikasa sabía que esa era una pose que solo haría cuando estuviera angustiado. La chica dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba y colocaba su mano sobre su hombro, la primera expresión de aliento que ella misma había transmitido desde esa fatídica noche. Después de varios segundos tensos, Armin la miró, los ojos grises de la chica presentaban una calidez ausente durante mucho tiempo. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Con suerte, podremos encontrar la cala o al propio Rogue. Armin se relajó al ver una débil sonrisa en el rostro de Mikasa, lo que lo hizo sentir culpable. Aunque era pequeña, fue agradable verla sonreír de nuevo. Está bien, asintió Armin mientras se ponía de pie. Vámonos. Intercambio de puntos de vista. La textura de la roca era increíblemente suave al tacto, desgastada por el clima y el tiempo. Aunque pesaba varias toneladas, se sentía como una piedra en la palma de su mano mientras la arrojaba suavemente una y otra vez con aburrimiento. El titán estaba sentado en medio de un claro sombrío en la parte remota del bosque, tratando de entretenerse. Era un día cálido, el día más cálido de la primavera hasta el momento, y el bosque estaba lleno de actividad. Todos los animales habían salido de la hibernación y muchos de ellos estaban apiñados alrededor o debajo de la enorme forma de Rogue, pero él les prestaba poca atención. En la última semana desde que había conocido a sus pequeños, el titán había estado esperando pacientemente a que regresaran. Con cada día que pasaba, comenzaba a perder la esperanza. Rogue dejó escapar un suspiro, el vapor se le escapaba de los dientes mientras se detenía en el lanzamiento de la piedra. Las orejas del titán se inclinaron un poco mientras continuaba perdiéndose en su propia depresión. Con sus humanos lejos y ahora con sus pequeños, Rogue finalmente se había dado cuenta después de los muchos años que había pasado en el bosque que estaba realmente solo. Claro, tenía a sus animales, pero los humanos podían transmitir pensamientos y sentimientos.
Aunque era mayormente mudo y a veces tenía problemas para entender las cosas, ansiaba el tipo de atención donde si respondía, el otro le respondería. El titán finalmente dejó caer la roca al suelo abatido, el peso de la piedra creó un cráter en la tierra. Durante un largo momento, hubo silencio mientras Rogue continuaba revolcándose hasta que se recostó en el suelo del bosque cubierto de hierba. El titán colocó sus manos sobre su sensible nuca, la única parte de su cuerpo que el médico le había dicho que tuviera mucho cuidado, de una manera similar a lo que había visto hacer a los humanos en reposo. Los ojos verdes de Rogue revolotearon un poco mientras miraba hacia el cielo que se asomaba, dejando que los rayos descendentes calentaran su piel curtida. Liberando vapor una vez más en un pequeño gruñido descontento, el titán cerró los ojos y procedió a preguntarse sobre su verdadero propósito. Bueno, ahí estás mi querido Rogue. Los ojos del titán se abrieron de golpe en estado de shock. Reconocía esa dulce voz en cualquier parte. Se quedó quieto por un momento, contemplando si era solo su imaginación hasta que inclinó la cabeza hacia atrás. Aunque lo estaba viendo desde el lado equivocado, los ojos de Rogue se abrieron de par en par al ver a la señora Carla parada frente a su nariz con el médico a su lado. Había estado tan distraído por sus pensamientos que sus olores se habían escapado de él. Sintiendo que temblaba ansiosamente, el titán se dio la vuelta sobre su estómago para encarar a los dos. Empujando sus pensamientos anteriores al fondo de su mente, Rogue dejó escapar un fuerte ronroneo mientras presionaba su rostro contra la pequeña mujer con anhelo, casi derribando a Carla. Finalmente, después de tanto tiempo, sus humanos estaban aquí. Uf. Parece que alguien está un poco emocionado. Jadeó la mujer, sonriendo cálidamente mientras acariciaba la nariz del titán. Supongo que nos extrañaste. Rogue asintió con entusiasmo antes de volver a acurrucarse contra Carla de una manera mucho más suave. Lo mejor que pudo, la hembra abrazó la nariz de la criatura, y el calor del titán la empapó por completo. A cambio, Rogue envolvió cuidadosamente a Carla con sus dedos con absoluta suavidad, sabiendo que en el pasado había sido demasiado brusco y había desgarrado sus diminutos músculos por accidente. El doctor sonrió. Parece que también está controlando bien su fuerza, se rió Grisa suavemente. Estoy orgullosa de ti, Rogue. Has estado practicando. Ante las palabras del hombre, el dócil titán esbozó la mejor sonrisa que pudo. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Rogue decidió compartir su afecto con su otro humano también, dándole una repentina lamida en la cara, una acción que el titán admitió que tuvo problemas para reprimir cuando su satisfacción alcanzó su punto máximo. Con la fuerza de la lengua anormalmente larga de Rogue, Grisa tropezó con el pasto con el rostro cubierto de saliva caliente y sus anteojos descansando a su lado. Carla rió cálidamente, un sonido que fue increíblemente agradable para Rogue, mientras ayudaba a su esposo a ponerse de pie. Eso empezó el doctor con un gruñido de asco. Es algo en lo que vamos a tener que trabajar, continuó Grisa mientras se limpiaba la cara y las gafas. Está feliz de vernos, cariño, dijo la mujer de ojos color ámbar con una sonrisa tierna. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última visita, así que no le des importancia. Al ver que el doctor había rechazado su exhibición, las orejas de elfo de Rogue se marchitaron un poco hasta que la boca del hombre se convirtió en una débil sonrisa. El titán ronroneó, sabiendo que el humano había perdonado sus payasadas. Aún así, podía sentir que su rostro se calentaba ligeramente por la vergüenza. ¿Por qué era que siempre parecía perderse en sus sentimientos con sus humanos de toda la vida? Pero, por supuesto, al titán no le importaba. Sus compañeros humanos eran los únicos con los que podía expresarse. Entonces. Carla sonrió mientras sus pequeñas manos procedían a rascar a Rogue debajo de la barbilla, mientras los ojos del titán se cerraban con fuerza y las orejas se movían con total satisfacción. ¿Has estado trabajando en tu forma de hablar últimamente? Se rió. Curla. El titán prácticamente gorjeó, obviamente orgulloso de su difícil logro. La sonrisa de Carla se hizo más grande mientras lo elogiaba. Para ella, el titán de 15 metros era como el hijo que nunca tuvo. Desde su primer encuentro, la pareja siempre había tratado a Rogue como si fuera su propio hijo, con disposiciones y necesidades increíblemente especiales. Titán o no, a los dos no les importaba. Lo amaban de todos modos. Carla, sabes que sus cuerdas vocales no son aptas para algo así. Grisa sonrió suavemente mientras se acercaba al titán y le daba una palmadita en la mejilla, con la criatura comenzando a ronronear por la atención adicional. Es doloroso para Rogue hacer eso, le recordó el doctor amablemente a Carla respondiendo con un suspiro ligeramente decepcionado. Sería increíble si pudiera.
Imagina las cosas que podría decirnos, respondió Carla, con la mente claramente perdida mientras miraba con nostalgia los ojos verdes del titán. De todos modos, estaba de camino a una visita de domicilio cuando le mencioné a Carla que eras Rogue. Cuando se enteró de que estábamos de paso por la zona, tuvo que venir a visitarnos, continuó Grisa con calidez. Entonces, ¿cómo has estado, vieja amiga? Ha pasado bastante tiempo. Me disculpo porque Carla y yo no hemos podido venir a la cala durante tanto tiempo, hemos estado muy ocupadas con el trabajo. Reconociendo las palabras amigo, trabajo y la disculpa de Grisa, Rogue asintió levemente y comenzó a emitir una variedad de gruñidos y ruidos felices y comprensivos mientras el titán brillaba. El doctor y Carla a veces se encontraban con él en el camino hacia un cliente. En el pasado, Rogue había querido acompañarlos, pero, por supuesto, solo los siguió y observó desde una distancia segura por razones obvias. El titán sintió un poco de tristeza y decepción tirando de él nuevamente, sabiendo que este tipo de visitas siempre eran cortas. Con un suave golpe, Rogue apoyó la barbilla sobre sus brazos cruzados y se acomodó mientras la esposa del doctor se acercaba nuevamente al titán. Carla agarró entonces mechones de cabello del titán, sin importarle que estuvieran grasosos, y los apartó del rostro deformado de la criatura. Rogue, comenzó Carla en voz baja, como si estuviera hablando con un bebé. ¿En qué estabas pensando antes de que llegáramos? Parecías un poco preocupado. Cuando la pregunta de Carla se hizo evidente, la mirada de Rogue se aventuró a bajar a sus manos. El titán odiaba que sus humanos se preocuparan por su bienestar. Sabía que sus humanos estaban ocupados y no siempre tenían tiempo para retomar lo que estuvieran haciendo y visitarlos. La mente del titán entonces pensó en sus pequeños. Seguramente llenarían el vacío cuando se tratara de su soledad. Sin embargo, por mucho que amara a sus humanos, no estaba seguro, los pensamientos de Rogue se detuvieron de golpe cuando sintió un fuerte pinchazo. Con el rabillo del ojo, vio a Carla agarrándose el lóbulo de la oreja y sonriendo de una manera casi juguetona. ¿Estás escondiendo algo, Rogue? Se rió tiernamente la mujer. Las puntas de tus grandes orejas están rojas. El titán se burló, regañándose en secreto por otra de sus extrañas peculiaridades. Esta era la que más le molestaba, aunque el titán no tenía secretos que guardar a menudo. Una cosa era segura, no quería que sus humanos supieran sobre sus pequeños y que él era el que los rescataría. Esa noche, había roto su promesa a la pareja, de no matar humanos entre otras cosas. Rogue no quería que sus mejores amigos se avergonzaran de él. No quería que estuvieran tan enojados que detuvieran sus visitas. El titán respondió con un suave gorgoteo, tratando de tranquilizar a la hembra de que no había nada malo. El médico luego dejó escapar un suspiro prolongado. Carla, como te dije, no puede transmitirnos nada, dijo Grisa con voz pesada y melancólica. Lo único que podemos hacer es intentar consolarlo a través de lo que sea que lo esté perturbando. Ante la declaración del hombre, Carla dio un breve suspiro y asintió sabiendo muy bien que su esposo tenía razón. Para tranquilizar a sus humanos y con la esperanza de cambiar de tema, el titán presionó su rostro contra su pequeño cuerpo nuevamente y emitió otra serie de ronroneos retumbantes. Durante un largo momento, todo quedó en silencio mientras Carla continuaba frotando el puente de la nariz ganchuda de Rogue. Un silencio incómodo cayó sobre el tranquilo claro y rodeó a los tres con tensión. De repente, los ojos de la mujer se iluminaron nuevamente y se volvió hacia el médico con una mirada esperanzada en su rostro. Quizás algún día podamos llevar a tu nueva hermanita de visitarte, Rogue, comenzó Carla con un tono casi taimado. Confundido por su declaración, el titán levantó una ceja y frunció ligeramente la otra. Hace mucho tiempo, su humana le había dicho que no podía crear otro humano por alguna extraña razón. Por lo tanto, esa era la causa de que a veces lo llamaran su hijo. El médico le había enseñado palabras y títulos que se usaban para describir a una familia. Aunque olvidaba la mayoría de las palabras, sabía lo que significaba hermana. Los enormes ojos verdes de Rogue miraron fijamente a Carla con expresión interrogativa. ¿Podría ser capaz de crear más humanos ahora? La expresión de estupor del titán provocó una risa desenfadada tanto de Grisa como de Carla. El médico se aclaró la garganta, una práctica tradicional antes de explicar algo importante. Lo que Carla quiere decir es que hemos acogido a una niña cuya madre y padre fueron asesinados, Rogue. Su nombre es Mikasa Ackerman. Ahora vive con nosotros y es parte de nuestra familia. El médico informó gradualmente, asegurándose de que las palabras fueran asimiladas y entendidas. Con eso, los ojos del titán se abrieron de par en par. Mikasa. Ese era el nombre de su pequeña.
Sus humanos la habían convertido en su humana. Rogue tragó saliva, sintiendo que las puntas de sus orejas se calentaban y enrojecían. El titán las presionó más contra su cráneo de una manera pobre para ocultarlas. Al saber esto, una ola de incertidumbre invadió a la criatura. Lo último que quería era que su pequeña también se metiera en problemas. Para alejar a la pareja de la verdad, el titán simplemente parpadeó lentamente y gruñó. Para su alivio, funcionó. Por supuesto, continuó el doctor. Eso no sucederá por un tiempo. Ahora, se acerca la hora de mi cita, así que Carla y yo debemos irnos. Por supuesto, eres bienvenida a seguirnos, rogué. Grisa hizo una pausa con una pequeña sonrisa. Si quieres, puedes llevarnos hasta la línea de árboles. Al escuchar las palabras del doctor, Rogue gorjeó alegremente mientras se sentaba y colocaba una mano abierta ante sus dos humanos. Una vez que estuvieron seguros en su palma, el titán se levantó en toda su altura, los colocó sobre su hombro y se dirigió en la dirección que el doctor deseaba. Mientras sus pasos vibraban por todo el bosque, sus humanos hablaban en voz baja entre ellos. Las orejas de elfo del monstruo se inclinaron en consecuencia en un intento de captar su lengua humana, pero aunque podía escuchar, Rogue no podía entender una sola palabra. Por lo tanto, el titán regresó a sus pensamientos. Ahora que uno de sus pequeños estaba con sus humanos, el titán decidió que no quería dar ninguna indicación de su amistad por temor a que él, Armin y Mikasa se metieran en problemas. En la boca del estómago, esperaba que sus pequeños también lo mantuvieran en secreto. Para los humanos, dos niños con un aterrador titán de 15 metros era una idea alarmante. Rogue continuó con sus contemplaciones mientras se abría paso entre los imponentes árboles, completamente inconsciente de sus humanos que le sonreían al ver sus orejas rojas. Intercambio de puntos de vista. Un fuerte gruñido surgió del estómago de Armin mientras él y Mikasa luchaban por abrirse paso entre las espesas zarzas. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, lo que indicaba que era mediodía y la hora del almuerzo. Durante casi 2 horas, los niños habían estado deambulando por el bosque, haciendo todo lo posible por volver sobre los pasos del titán de regreso a la cala. A estas alturas, Armin y Mikasa estaban excepcionalmente hambrientos. Muchas veces, la rubia sugirió que se tomaran un descanso para sentarse y comer, pero la niña era terca e insistía en que llegaran primero a su destino. Armin dejó escapar otro suspiro por enésima vez. Cuanto más avanzaban, más dudaba de que la cala y el titán fueran reales. Hasta ahora, su viaje parecía completamente inútil. Los dos tuvieron que retroceder varias veces y repensar sus pasos. Aún así, no había señales de las altas rocas que formaban la cala secreta y Armin estaba perdiendo la esperanza. Mikasa comenzó solemnemente. Creo que deberíamos regresar a Shigansina. El doctor Jaeger y la señora Carla podrían estar de regreso a esta hora. La chica de cabello oscuro resopló con fastidio y siguió adelante. Vamos, Armin. No falta mucho, dijo Mikasa con severidad, con la mirada fija al frente. Suspiró. Esto no tiene solución. Mikasa se detuvo para mirar al chico. Armin, cree en algo sin embargo, se vio interrumpida cuando ambos tropezaron con un claro rocoso cubierto de musgo y flores. Era una escena hermosa y misteriosa, la vida florecía allí más que en cualquier otra parte del bosque que habían visto. Pequeños mamíferos y reptiles correteaban entre las rocas, sin prestar atención a sus nuevos visitantes. En el centro del paisaje estaban las paredes rocosas que rodeaban la cala secreta, ocultas en gran medida por los enormes árboles y sus enredados sistemas de raíces. Parece que finalmente lo encontramos, comenzó Mikasa mientras avanzaba con cuidado, teniendo cuidado de no caer sobre las rocas. Mientras seguía con cautela a su amigo Asteta, en el fondo Armin no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. Si la cala era real, tal vez el titán también lo fuera. Tal vez toda esa noche que parecía un sueño fuera en verdad real. Miró hacia la entrada, una escalada increíblemente alta que era imposible para 2 niños de 8 años. Me olvidé de eso, murmuró Mikasa desde debajo de su bufanda. Tampoco sé si él está aquí para ayudarnos, concluyó mientras comenzaba a llamar al titán por su nombre, su pequeña voz resonando en las rocas de una manera casi ridícula. Pasaron varios minutos, pero los pasos del gigante no se podían escuchar entre el bosque. Mikasa suspiró con gran decepción, con las manos colgando a los costados. Tal vez no pueda escucharnos. Tal vez esté dormido o algo así. Tiene que haber otra forma de entrar, la niña reflexionó en voz alta mientras sus ojos grises escaneaban la pared de roca. Armin mordió el labio, todavía queriendo creer que Rogue no era una ilusión, comenzó a examinar la estructura natural.
Tiene que haber una abertura además de esa. Comenzó con la chica de cabello negro azabache, que dejó de observar para escuchar. Había ciervos y otros animales en la cala, ¿verdad? De alguna manera van y vienen, así que debe haber una pequeña entrada en algún lugar de las grietas. Sugirió el chico. Sabía que le faltaba fuerza, pero Armin era estratégicamente más inteligente que casi todos. Sabiéndolo, Mikasa asintió con la cabeza. Probablemente tengas razón. Vamos, Armin, apurémonos, dijo con entusiasmo, pero sin mostrarse emocionada. Los dos niños pequeños comenzaron a recorrer el perímetro de la ensenada, buscando pistas que llevarán a una abertura en la impenetrable roca. Justo cuando todo parecía perdido, Armin vio una grieta estrecha en la piedra. Si no hubiera sido por sus agudos ojos, el niño la habría pasado por alto porque estaba casi cubierta de enredaderas. El niño tragó saliva nerviosamente mientras se acercaban a la abertura, esperando que su búsqueda no hubiera llegado a un callejón sin salida. Mikasa entró valientemente en la pequeña fisura. Antes de que Armin dejara escapar otro suspiro de derrota, la niña se dio la vuelta y le hizo un gesto para que la siguiera sin decir ni una palabra. Los dos niños pequeños atravesaron el insignificante túnel con facilidad, guiados por una luz brillante al final. Entonces Mikasa y Armin emergieron del túnel hacia la misteriosa ensenada a la que anhelaban entrar. Es tal como lo recuerdo, susurró la niña detrás de la protección de su bufanda. Las dos comenzaron a adentrarse más en el paisaje, disfrutando abiertamente de su resplandor. Tal como había sido antes, representaba un cuento de hadas perfecto con la abundante vida silvestre y las flores florecientes. Sin embargo, la atracción principal de la cala no se veía por ningún lado. Parece que no está aquí, comenzó Armin después de un largo momento de contemplar los hechos y las teorías. La cabeza del chico se inclinó un poco. Tal vez el científico de los Scouts tenía razón. Con la ausencia del gran, su esperanza pendía de un hilo. Justo cuando Mikasa se dio la vuelta para desafiar sus palabras, una vibración recorrió la tierra. Los dos guardaron silencio, mirando el agua ondular en el estanque. Un golpeteo profundo y repetitivo llenó el aire, sonando como un gran latido, fuerte y grandioso. El corazón de Armin saltó en su garganta cuando se dio cuenta de lo que venía. Con el rabillo del ojo, vio una sonrisa aparecer en el rostro impasible de Mikasa. Por una vez, Armin, te equivocas, dijo la chica sonriendo mientras observaban cómo pequeñas rocas y guijarros se desprendían de la entrada. Asombrados, tanto Mikasa como Armin observaron cómo el titán de antes emergía de la entrada protegida. Sin darse cuenta de que los dos niños pequeños estaban allí, Rogue descendió con cuidado por la pared de roca hasta el suelo cubierto de hierba con facilidad. El titán se rascó el muslo para saciar su picazón antes de girarse para encontrarse con los ojos del niño y la niña. Una sonrisa se extendió por el rostro de Armin al ver al titán frente a él. Rápidamente, se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando antes de concluir que todo había sucedido realmente y que era realmente un milagro. Rogue siguió mirando a los dos niños en lo que fue un shock definitivo durante varios segundos gratificantes. De repente, el titán emitió un sonido agudo parecido a un chillido y cargó directamente hacia los pequeños humanos. Instintivamente, Armin se cubrió la cabeza para protegerse. Quizás había llegado a conclusiones demasiado pronto. El titán luego aterrizó en cuatro patas sobre los dos, derribando a Mikasa y Armin y haciendo temblar la cala. Un aliento caliente, fétido y humeante se derramó sobre las dos formas mientras el rostro de Rogue se colocaba a solo unos metros de ellos, una postura que haría que la víctima de un titán normal se ensuciara los pantalones y suplicara piedad. Lentamente, Armin abrió los ojos para ver los luminosos ojos verdes del titán que brillaban con calidez. Los dos sonrieron, el titán parecía eufórico al verlos. Hola, articuló Armin, con voz sorprendentemente temblorosa. Al oír el saludo, el titán rápidamente acarició suavemente su cabeza contra ellos, emitiendo una variedad de alegres chillidos y ruidos, sin prestar atención a su tamaño o a lo ridícula que parecía la escena que se desarrollaba. Parece que se acuerda de nosotros, dijo la chica con amabilidad, su rostro se suavizó un poco y la tensión se fue de su cuerpo, luciendo en paz consigo misma a pesar de toda la confusión interna que se había instalado allí hace una semana. Armin observó cómo Mikasa colocaba su mano sobre la punta de la nariz del titán y la criatura cerraba sus brillantes ojos con satisfacción. En el poco tiempo que se habían conocido, el titán y Mikasa habían creado un vínculo que podría rivalizar con una pareja o un par de amigos de toda la vida que se habían conocido en las buenas y en las malas. Si Armin se quedó callado mientras los observaba. Mikasa, ahora lo creo.
A pesar de lo que dijo Ange, él es real y un milagro. El chico sonrió mientras se ponía de pie y su amiga simplemente asintió y le dirigió una mirada astuta como respuesta, como para recalcarle aún más que ella tenía razón. Con cuidado, Rogue se levantó y luego se acomodó gradualmente en una posición cómoda boca abajo con los brazos cruzados cuidadosamente frente a él. El titán luego apoyó la cabeza sobre sus brazos musculosos para mirar a los niños con increíble interés, luciendo como si estuviera esperando que hicieran el siguiente movimiento o dijeran algo más. Ahora que el niño estaba a solo unos pocos brazos de distancia, Armin se encontró mirando con asombro los detalles del rostro del titán. Aunque era igualmente feo y horroroso, era asombroso de ver. La tez de Rogue era de un bronceado profundo, la piel parecía dura por la exposición a los elementos durante el transcurso de muchos años. Debajo de la dura piel del titán, Armin vio una red de venas que brillaban en varias áreas de la piel del titán, su estructura era muy diferente a la de cualquier criatura viviente que hubiera visto alguna vez. Curioso, Armin levantó la mano hacia la carne del titán, sintiendo la textura correosa y el calor debajo de sus dedos mientras trazaba una de las venas en la cara de la criatura. El rubio observó cómo Rogue mantenía sus asombrosos ojos sobre él. A pesar de la apariencia del titán, esos ojos verde esmeralda eran hermosos. Al verlos de cerca, Armin notó que el titán carecía de pestañas y cejas, aunque Rogue tenía una cabeza llena de cabello desordenado y grasiento. Los círculos oscuros alrededor de sus ojos enfatizaban las expresiones del titán. De repente, el titán se tambaleó hacia adelante de nuevo. Su lengua húmeda emergió de sus fauces sin labios, mientras parecía que estaba a punto de darles un saludo descuidado, como un perro. Una vez más, Armin hizo una mueca mientras se preparaba para la experiencia desagradable junto con Mikasa, pero justo cuando el gran músculo estaba a punto de cubrirlos de saliva, la lengua de la criatura se retiró a su boca con solo la punta sobresaliendo de sus dientes. Rogue luego produjo un ronroneo retumbante a cambio, dándoles un saludo más apropiado por el que Armin estaba agradecido. Es muy agradable volver a verte a ti también, Rogue comenzó el chico mientras se relajaba y dejaba que sus problemas fluyeran de su cuerpo. Durante mucho tiempo, mi mente intentó decirme que no eras real y que eras solo un sueño. Pero verte aquí me ha convencido de que no eres una ilusión, sino una maravilla en sí misma. Rogue respondió con un gruñido bajo pero comprensivo. El titán luego forzó su boca a esbozar otra sonrisa torcida y desdobló uno de sus delgados brazos. Un dedo grande presionó suavemente el vientre de Armin, haciendo que el niño se preguntara sobre el siguiente movimiento de la bestia. Los dos niños observaron cómo el titán comenzó a concentrarse. Armin gruñó Rogue, haciendo que el chico se iluminara de entusiasmo ante el intento del titán. Armin sonrió, como un niño orgulloso de su logro. El titán se volvió hacia Mikasa y repitió la misma idea con su dedo. La cara de Rogue se torció en concentración, dejando escapar algunos intentos fallidos. Armin casi se rió entre dientes. Por exótica que fuera, el nombre de Mikasa sería increíblemente difícil de pronunciar para el titán que carecía de labios, pero Rogue parecía demasiado decidido. Aunque claramente no podía pronunciar la letra M, lo intentó de todos modos. Nika. Nikasa. Nikasa. Rogue prácticamente chirrió, lo suficientemente satisfecho de que el nombre estuviera cerca. El titán dejó escapar otro estruendo mientras inclinaba la cabeza, mirándola con expectativa, como un perro esperando ser elogiado. La chica de cabello negro azabache dio un paso adelante y, sin importarle lo que era Rogue, colocó su cabeza cariñosamente sobre el mentón pronunciado del titán y este casi se estremeció de sorpresa. Buen trabajo. Los dos niños pequeños estaban sentados sobre una manta vieja que Armin había sacado de las profundidades del armario del Jaeger, almorzando y hablando entre ellos. Rogue estaba acostado junto a ellos, simplemente contento de observar a los dos comer. Armin escrutó mientras el titán comenzaba a mirar alrededor de la cala con curiosidad, la primera vez que Rogue había quitado su atención de los dos desde que se habían sentado por primera vez. Armin tomó otro trozo de su pan, observando cómo la atención del titán se veía atraída por una pequeña mariposa frente a su rostro. Rogue la observaba con asombro con las orejas giradas en un ángulo. Ya sabes, Mikasa. No puedo decidir si actúa como un cachorro o como un niño grande, dijo Armin en voz baja mientras el pequeño insecto volador aterrizaba en la nariz del titán. El chico casi se rió entre dientes cuando los ojos de Rogue se cruzaron para mirar al minúsculo insecto, sus iris llenos de curiosidad y haciendo que el monstruo pareciera el ser más inocente. Armin podía sentir que su sonrisa se hacía más grande.
El titán, si no fuera tan espantoso, casi podría llamarse lindo. Como dijiste, Armin, tiene que ser un tipo diferente de titán o algo así. El comandante de sección de los Scouts declaró que este tipo de comportamiento es inaudito. Comenzó Mikasa mientras Rogue exhalaba una bocanada de vapor, observando cómo la mariposa caía al suelo por el intenso calor. El titán dejó escapar un suspiro tranquilo que parecía decepción antes de volverse hacia los dos niños para tratar de escuchar sus palabras. Simplemente es diferente. Mikasa le sonrió al titán. Rogue es único. Armin asintió con la cabeza y luego volvió a centrar su atención en el titán, de repente elaborando otra teoría sobre una de sus preguntas en el metro de 15 metros que necesitaba una respuesta. ¿Pícaro? El rubio comenzó con el titán girando la mirada ante sus palabras, la criatura inclinó la cabeza ante la pregunta de Armin. Sé que puedes hablar. Puedes decir tu nombre y nuestros nombres, pero ¿puedes decir otras palabras? Preguntó esperanzado, queriendo saber desesperadamente. Rogue se movió, levantó un poco más la cabeza y frunció el ceño en señal de concentración. Luego, el titán volvió a hacer un gesto hacia los dos niños con un dedo. Human. Human. Rogue gruñó, haciendo que sus ojos se agrandaran. Luego se giró y se señaló a sí mismo, la tiroides de la criatura se movió. Titan. Titan. Rogue habló profundamente, haciendo que Armin se quedara sin aliento. Es tan consciente de sí mismo que sabe exactamente lo que es. Sabe exactamente lo que somos nosotros también, reflexionó Armin mientras el titán continuaba. Kobe. Alguien. Alguien tenía que, Alguien tenía que enseñarle. Todos. Rouge continuó mientras mostraba y gesticulaba, su voz se volvía más ronca y tensa. Después de las dos simples palabras solo y desafortunadamente la palabra matar, el titán se detuvo y comenzó a masajearse la garganta. Sus intentos obviamente le causaban angustia. Armin parpadeó con incredulidad, su nueva teoría tenía que ser correcta. Mikasa, lo más probable es que no seamos los únicos humanos que conoce, comenzó el chico mientras Mikasa absorbía sus palabras como una esponja. Alguien tuvo que enseñarle a Rogue a hablar y algo de conocimiento general. Mikasa mordió el labio. ¿Y si solo escuchaba a la gente desde lejos? Como si pudiera escuchar sus conversaciones. Armin negó con la cabeza en señal de desacuerdo. Mikasa, alguien tenía que ponerle nombre. Los ojos de la niña se abrieron de par en par ante el hecho. El suelo se movió y tembló cuando Rogue decidió ponerse de pie de repente, estirándose un poco antes de dirigirse hacia el estanque. Los niños observaron cómo el titán se sentaba con cuidado contra un árbol, tomándose un momento para rascarse la espalda ancha en la corteza como un oso antes de acomodarse. El titán se relajó por completo con sus ojos verdes entrecerrados mientras miraba el agua centelleante. Me encantaría saber su historia, dijo Mikasa después de un largo y pensativo momento de silencio. La chica rápidamente comió lo que quedaba de su pan y se puso de pie. Luego hizo un gesto hacia el titán, con su lenguaje corporal tan quieto como había sido. Para su asombro, Mikasa se subió gradualmente al regazo del titán con el hombre de 15 metros mirándola hacia abajo. La chica se movió y se acostó en una posición en la que parecía que se estaba preparando para una siesta de la tarde, la piel del titán se estiró hasta donde parecía que estaba sonriendo suavemente con ternura. Pasaron varios minutos y Mikasa parecía haberse quedado dormida con el titán todavía mirando el agua y toda la vida dentro de ella. La atención de Armin se centró entonces en la cesta de picnic que los dos también habían tomado prestada de los Jaegers. El niño sacó su libro favorito que su abuelo le había dado hacía mucho tiempo y le había dicho que mantuviera en secreto. Era un viejo libro prohibido que contaba lo que había fuera de los muros. A Armin siempre le había encantado llevarlo consigo en sus viajes al interior del muro María para tener algo que leer cuando se aburría. Volviendo a mirar al titán, el pequeño tuvo una idea. Intercambio de puntos de vista. El titán simplemente no podía creer la suerte que había tenido ese día. Sus humanos habían venido a visitarlo y ahora sus pequeños estaban en su cueva. Su depresión había regresado después de haber dejado a sus humanos en su destino, pero cuando escuchó una voz pequeña y suplicante, su anticipación aumentó con la esperanza de que no estuviera imaginando cosas. Al ver a los dos niños frente a él, Rogue había estado tan feliz que casi perdió el control de su emoción. Por el momento, no estaba solo. El titán se sentó en silencio, disfrutando de la paz, la tranquilidad y la luz del sol mientras observaba la brillante superficie cristalina de su estanque. Le intrigaban las actividades de sus pequeños sobre la tela.
Aunque no podía entender la mayor parte de lo que decían, estaba feliz de estar con ellos y aún más feliz cuando le pidieron que se uniera a ellos en su lengua humana. Poco después, Rogue había decidido que quería que sus pequeños se unieran a él en una de sus actividades favoritas. Sin estar seguro de cómo preguntar, simplemente se había levantado y se había trasladado al estanque, con la esperanza de que sus pequeños lo acompañaran pronto. El titán desvió la mirada del estanque hacia su regazo, donde la pequeña dormía, disfrutando de su calor. Rogue no pudo evitar soltar un gruñido de satisfacción. Estaba feliz de que esta pequeña, Mikasa, hubiera venido a estar con él. Aunque estaba dormida, estaba contento de que estuviera en su compañía. El titán entonces volvió su atención al agua, observando a las criaturas nadando con ávida curiosidad y asombro mientras esperaba. ¿Entonces te gusta mirar el agua? La oreja de Rogue parpadeó ante la pequeña voz. El titán se giró y vio que el chico rubio se había sentado a su lado exactamente de la misma manera, mirándolo y esperando algún tipo de respuesta. Echando una última mirada a la superficie brillante del agua, Rogue asintió con entusiasmo en respuesta. El titán observó cómo Armin sonreía de repente. Su pequeño sacó entonces un objeto cuadrado que reconoció con claridad. Sus humanos a veces venían a su cueva para hacer algo llamado leerle. También le habían dado algunos de estos objetos como regalo que al titán le encantaba mirar. A pesar de no saber leer, siempre admiraba las imágenes de las páginas. Los humanos eran criaturas muy hábiles. Me gustaría mostrarte algo, Rogue comenzó Armin emocionado mientras se preparaba para abrir la vieja tapa. Está bien, gruñó el titán mientras señalaba el objeto que su pequeño tenía en brazos. Observó cómo las cejas del niño se alzaban con asombro. ¿Sabes qué es un libro? Preguntó su pequeño. Rogue inclinó la cabeza con entusiasmo y señaló el gran árbol. Cualquier objeto que la criatura encontrara en sus caminatas por el bosque, lo devolvería y lo colocaría junto a su nido para resguardarlo junto con los diversos regalos de sus humanos. Emocionado de que su pequeño iba a compartir su propio libro con él, el titán se preparó para ponerse de pie. Sin querer molestar a su otro pequeño, Rogue colocó suavemente a Mikasa en su mano y la acunó con ternura pero seguridad. Decidido a compartir sus propios libros que sus humanos le habían mostrado, el titán se puso de pie y se dirigió a su pila con un paso extra. Después de hurgar un poco entre todo tipo de cosas, Rogue rescató 3 libros y los llevó de regreso al estanque. El titán se sentó gradualmente, colocando a su pequeño nuevamente en su regazo antes de dejar caer sus propios libros al lado de Armin. «Ok», repitió Rogue con un gorgoteo feliz. Los ojos de su pequeño se agrandaron aún más en señal de interrogación mientras sus pequeñas manos recuperaban cada uno de ellos. El niño comenzó a pasar las páginas de cada libro mientras el titán observaba pacientemente, esperando a que su pequeño realizara la tarea de leer. Sorprendentemente, Armin cerró la tapa del libro que tenía en sus manos sin decirle una palabra, lo que hizo que Rogue inclinara la cabeza en señal de interrogación, algo decepcionado. «Reconozco estos», le sonrió el pequeño. «Son libros para niños. Mi mamá y mi papá solían leérmelos», dijo el niño, con la voz tensa y el rostro desanimado. Sintiendo que su pequeño estaba molesto, el titán emitió un suave gemido de preocupación. ¿Podría haberlo molestado de alguna manera por error? Antes de que el titán pudiera cuestionarlo o compadecerse más de sí mismo, Armin se animó abruptamente y miró sorprendido los tristes ojos verdes de Rogue. «Está bien. No hiciste nada, Rogue. Es solo que mis padres desaparecieron hace años». El niño hizo una pausa y pensó por un momento antes de levantar el viejo y grueso libro que había traído. «Pero ya es suficiente. Veo que te gusta mucho el agua, así que quiero mostrarte algo». Su pequeño sonrió radiante mientras abría la desgastada tapa. Mientras el humano rubio pasaba las páginas, los ojos del titán se llenaron de gran interés. Nunca había visto tanta belleza más allá de su bosque. De hecho, no recordaba haber visto nunca paisajes como estos antes. Había imágenes de colinas desnudas cubiertas de tierra roja profunda, montañas de hielo y muchas otras que representaban criaturas peludas de 4 patas que no había visto antes. El titán emitió un trino, completamente asombrado. Finalmente, su pequeño se detuvo en una página que mostraba la imagen más increíble hasta el momento. Era agua brillante, pero en lugar de terminar como su estanque, lago o río, el agua se extendía mucho más allá del horizonte. Se extendía y se extendía eternamente. El titán nunca había visto nada más asombroso. «Este libro muestra cómo es el mundo fuera de los muros», comenzó su pequeño con entusiasmo. «Esta agua es algo que llamamos océano.
Se extiende por toda la tierra y está llena de algo que llamamos sal. También está llena de peces como tu estanque, pero varias veces más grandes, continuó Armin mientras el titán escuchaba con tanta atención que casi se agachó. Algún día lo veré, concluyó el niño después de varios minutos de describir e informar. Rogue podía sentir que se le formaba una amplia sonrisa. Esa agua llamada océano sonaba increíble. Con aguas centelleantes más allá del horizonte, era algo que el titán ahora quería ver desesperadamente por sí mismo, una idea que lo hizo ronronear ante el pensamiento. Al principio, estaba tan perdido en el asombro que no reconoció el toque de su pequeño en su muslo. Rogue luego miró y vio que Armin lo miraba con incertidumbre nuevamente. Sin embargo, la expresión del rubio cambió rápidamente para mejor. Bueno, Rogue, estoy muy feliz de poder compartir este libro contigo. ¿Te gustaría saber más? Preguntó Armin con esperanza. Con eso, el titán de 15 metros emitió un profundo zumbido que resonó en la cala y asintió animadamente para continuar. Durante horas, Rogue se sentó con su pequeño a la orilla del estanque mientras el niño leía su libro, completamente embelesado por toda la belleza que había en el mundo cruel. Amaba profundamente a sus pequeños y lo haría durante años. Sin embargo, pocos sabían el titán o los niños que el desastre estaba por llegar.